Amigos, mi ingenioso cerebro funciona de nuevo. Creo que hay una manera de ayudar a nuestro querido jefe. Despedidos, despedidos, fuera. ¡Cállese, viejo loco! La sirvienta dragona de Sakata Hintoki. El día que el demonio lloró, que se armen los Madras 0S. Por Awitez 02. Con Kana, que llevaba de la mano a su madre adoptiva, había llegado a un acuerdo con esta, uno en el que tendría mucho su kombu de por medio. Al parecer le había agarrado el vicio incluso un poco más que a los dulces. No hagas nada en lo que yo hago mi parte. Dando un pequeño impulso, Kana se posicionó en el centro recordando las instrucciones y las imágenes visuales que Hintoki le había dado. Dando un gran salto logró aterrizar en medio de todo el lugar para luego golpear el suelo disparando su magia en todo el terreno que brilló como el blanco de las nubes, generando que todo el terreno fuese de hielo acompañado de pequeños y grandes pilares que iban saliendo de la tierra con imágenes grabadas, aunque, a pesar del detalle que quiso darle, los enormes pilares no se veían tan bien como los pequeños, pues la imagen de la novia y el novio no estaban bien definidos como en los pequeños pilares. ¿Necesitas ayuda, señorita? Kana solo parpadeó por ver al hombre que tenía enfrente, que en solo un instante con su espada había cortado los enormes pilares de hielo dejándolo al gusto de todos. El manejo que tenía con la katana incluso lo comparaba con el de Hintoki. ¿Eres tú, Takasugi? Esta vez el mencionado tenía una katana en su cuello gracias a Katsura, que lo miraba y apuntaba con su arma dando una clara advertencia. ¿Qué haces aquí? ¿Otro golpe de estado o algún intento de asesinato hacia la princesa? Pronto el Keitai entero apuntó sus armas hacia Katsura, que veía cómo lo superaban en armas. Baja tu arma, Katsura, no estoy aquí para matarlos, al menos no por ahora. Con mayor seguridad Katsura sostuvo su espada listo para lo peor ante una Kana que no entendía lo que pasaba, pero si aquel hombre peli morado la había ayudado en su labor, eso significaba que no podía ser tan malo, ¿verdad? Katsura estaba tan centrado en el próximo movimiento de Takasugi que apenas si percibió que Kana jalaba de su ropa para llamar su atención. Parece que le caes bien, fue el comentario del tuerto que no quitaba la vista de la niña hasta que se le vino a la mente un truco con la que su maestro Yoshida Shoujo los controlaba de pequeño. Sacando de sus bolsillos un objeto, se lo ofreció a la pequeña, que sin dudarlo lo tomó para devorarlo sin piedad. ¿Qué fue eso? Darles dulces a los niños, actúas como si fueras un lolicón. Takasugi solo bufó por ese comentario. Simplemente pensé que la niña heredó esa adicción de la azúcar por parte de su padre, tal parece que acerté. Por otro lado, el Keitai entero tenía jalando de las cadenas a su pistolera, que quería dejar salir todo el plomo de sus pistolas en el cuerpo de la pequeña dragona que miraba a la distancia. Al parecer a Matako no le caía muy bien Kana por cómo se llevaba con Shinsuke. Hintoki, que había estado viendo todo a la distancia, estaba en un remolino de emociones. Por un lado estaba agradecido que Toru empezase a llevar bien con Hijikata, pues esos dos casi siempre peleaban cuando se encontraban por la calle o alguno que otro sitio. Las acciones de Elma, que fueron desaprobatorias al intentar matar al hermano de la novia, o el cómo Takasugi se llevaba con Kana al punto en que la pequeña aceptaba lo que ese enano le ofrecía. Todo eso lo pensaba mientras Lukoa veía como su jefe apretaba los dientes con una sonrisa psicópata por delante. Jin-chan, no olvides por qué estamos aquí. Pronto el peli plata volvió en sí recordando lo que haría. Será rápido, entrar y salir. Tan pronto Lukoa dijo eso, creó una brecha donde los dos entraron y en tan solo unos segundos salieron nuevamente cargando algunas cosas redondas en grandes cantidades como si de pelota se tratase. ¿Estás segura que estas no son de las que explotan? La última vez ustedes me volaron por los aires. Lukoa solo rió ante ese comentario. Después de todo, los accidentes eran partes de la aventura, aunque Hintoki se llevaba casi todo el daño por cada viaje que hacían. Cuando tú digas, Jin-chan, esperando el aviso de este, Hintoki botó todas las esferas al cielo para luego desenfundar su bokuto de madera y cortarlos por la mitad. Quizás fuese un simple movimiento con la espada, pero para Hiroshou, que había estado atento en los movimientos de este, solo había visto unos cuantos cortes de los muchos que Hintoki realizó. Tu mocoso estuvo ocupado por lo que veo. Otose solo exhaló el humo del tabaco, sin estar sorprendida por lo que el vago de su inquilino podía hacer. En vez de estar agitando esa cosa todos los días, debería haber buscado un trabajo para pagarme la renta. Fue la declaración de Otose, que solo se limitó a mirar hacia otro lado para mirar con sosiego como Tama y Fafnir conversaban amenamente. Claro que el azabache mantenía su frialdad como de costumbre.
Con Gintoki y Lukoa esta última terminó el trabajo al insertar un poco de su magia en aquellas esferas, logrando que estas al mero contacto con el suelo diese comienzo al surgimiento de grandes árboles de cerezo por todo el lugar, claro que manteniendo el ambiente lo suficientemente despejado como para que caminasen con normalidad. Decir que la gente estaba boquiabierta era poco, ahora ya ni sabían si aquello era simples efectos visuales de alto calibre o simplemente magia por cómo todo el lugar había sido adornado. Comida extraña pero mucho mejor que lo de antes con sabores propios que a la Yorosuya le gustaba, un cielo que se asemejaba al gran océano con enormes corales de colores, decoración de esculturas de hielo tamaño macizo y una buena vista de árboles de cerezo pese a que todavía no era el tiempo para que estos floreciesen debido a la nieve y el frío de diciembre que traía el año. Gracias a la participación de la Yorosuya el sitio entero al menos era un sitio presentable para una digna ceremonia de boda, claro que había sido adornada con las preferencias de cada dragona para su propia boda a futuro, siendo esta una mezcla de todas ellas. Tan pronto como todo se ordenó, se miró como Hasegawa Ben y vistiendo como obispo con un gran manto, dime que no es cierto, Elma miraba con un tic como aquel amigo de Gintoki lucía, formalmente siendo él el encargado de llevar a cabo la ceremonia. Todos deben pasar al fondo para comenzar con la boda, la recepción será después, fueron las órdenes de Hijikata que miraba como Gintoki jalaba de las malas a Kana que no quería salir de la recepción para estar sentada en una silla elegante lleno de silencio. Vamos Kana, solo será hasta que los novios digan acepto y después comeremos hasta más no poder, fue el comentario de Thor que ayudó de alguna manera a mejorar la actitud de la pequeña que con un mohín se subió a los brazos de Gintoki exigiendo que cuando todo se acabase ella elegiría el canal a ver en la noche a lo que todas aceptaron. Más al fondo se podía ver como una gran capilla hacía acto de presencia, pues pese a lo simple del color blanco los detalles grabados en esta hacía que todo el lugar pareciese mágico aunque claro que para las dragonas hubiese sido como cualquier otro lugar, todos se sentaban en sus sitios frente a la gran capilla donde Hasegawa disfrutaba de la vista al ver cómo la gente lucía ansiosa por lo que sucedería a continuación y aunque tenía sus dudas sobre si aceptar el empleo el solo mirar la tranquilidad de su amigo Peli Plata bastó para continuar con su labor. En otra parte del lugar un Mibouzu había llegado en compañía de su esposa admirando la decoración del lugar quedando tan fascinado como los demás por lo increíble que todo el sitio desbordaba, pese a todos sus viajes por el universo nunca había visto algo así, inclusive su esposa estaba absorta por el bello momento que ni las estrellas le habrían brindado, llegando a estar un poco celosa de su hija al casarse en tan bello lugar recordando que su esposo jamás le dio algo parecido. La pareja de Yato veía con tranquilidad como los invitados empezaban a llegar hasta que de entre la multitud que los rodeaba dos cabelleras plateadas pasaron a su lado como si nada alertando por completo a ambos Yatos en especial a Umibouzu, es increíble las agallas que tiene como para presentarse frente a mí como si nada, al contrario de la ira reflejada de su esposo, Kouka mantenía la compostura y tan solo se limitó a ver la acción violenta que su esposo daría comienzo. Pese a que se había separado de las demás Gintoki empezaba a buscarlas por todo el sitio envidiando por primera vez la nariz que todas ellas poseían, ¿crees que las encontremos sentadas en su sitio? Kana solo negó con la cabeza igual que Gintoki pues imaginarlas tranquilas era como un sueño a no ser que se tratase de un domingo, deben estar sin poder terminar eso último, Gintoki paró en seco al sentir un fuerte agarre en su espalda que lo detuvo en su sitio. No creí que siguieras vivo mocoso vienes a que termine el trabajo que dejé pendiente aquel día. Pese a su formalidad las intenciones del Yato eran claras respecto a matar a Gintoki y esclarecer que todo había sido un accidente, responde maldito o es que acaso el ratón te comió la lengua. Pese a sus amenazas la mirada aburrida del permanentado no había cambiado en lo absoluto. Jin-chan ¿quién es él? Señalaba a la pequeña en sus brazos con curiosidad por cómo la piel de ese anciano era tan blanca pese a su edad. Kana, él es la razón por la que siempre hay que lavarse el cabello todas las mañanas de lo contrario terminarás como él, ya harto de todo Umibouzu se disponía a partirle la cara a Gintoki y en un frenético ataque este nunca se ejecutó debido a que el golpe había sido detenido rápidamente y con un poco de dificultad. Aquí nadie va a matar a nadie, no mientras todo esté tranquilo, el puño del Yato había sido detenido por la espada de Hijikata que poniendo todas sus fuerzas había logrado pararlo justo a tiempo. ¿Qué significa esto?
Kouka, quien había llegado al lugar, no pudo evitar cruzar miradas con Gintoki, que le dedicaba la misma mirada aburrida que a su esposo. Ustedes dijeron que querían la mejor boda para su hija, ¿no? Sin importar quién fuese, pues ahí la tienen y si quieren dar las gracias háganlo con ese hombre, y Hikata abrió los ojos de par en par al ver a su comandante encarando a esos dos sujetos. Kondo, el tipo que siempre actuaba como idiota, ahora se mostraba sereno y serio cual guerrero. ¿Me estás diciendo que el responsable de todo esto es esa escoria? Kana solo frunció el ceño al oír eso mirando con enojo a aquel señor. No había ningún tonto que aceptase el trabajo bajo esos términos, pero afortunadamente encontramos a unos dispuestos a hacerlo, y esos son la Yorosuya. La paciencia de Kouka tenía límites, pero eso estaba por terminar en esos momentos. Hubiese sido un verdadero desastre, pero, afortunadamente cierto transporte apaciguó el momento brusco del ambiente. Se había tardado demasiado. Si oía de verdad que lo iba a matar. Kondo y Hikata abrieron de par en par sus ojos, al saber de quién se trataba, y no podía haber un momento peor para que aquella persona apareciera. Apenas el enorme transporte aterrizaje del cielo, una figura salía de a poco mostrando una sonrisa arrogante ante todos. ¿Qué es esto? Me voy por cuánto, unos años y todo se vuelve un caos porque ese hombre no está encarcelado. Y Hikata, el mencionado, no podía dar crédito a lo que veía. No había cambiado en todos estos años, pero aún conservaba ese aire de sadismo que lo caracterizaba. Sougo, ¿por qué tardaste tanto? Preguntaba Umibouzu un tanto irritado que no se presentase para ese día. Perdón, mi viaje se retrasó un poco de lo previsto, fue la simple respuesta de este ante el nerviosismo de sus dos compañeros del Shinsengumi, que no sabían en qué momento Gintoki podría explotar en un arrebato contra Sougo, mas no esperaban lo siguiente. Disculpen, ¿ya me puedo ir? Fueron las únicas palabras que salieron del permanentado, arruinando el momento de suspenso que Hikata y Kondo pensaron podría suceder. ¿Qué dijiste? Kondo lucía incrédulo ante la tranquilidad de Gintoki, y no era para menos, pues todos pensaban que Gintoki estaría ansioso de rebanar a Sougo apenas lo viese. Sí, ¿verdad? Si no las encuentro es muy posible que Lukoa empiece a emborracharse. Toro es la que más se controla, pero aún así si alguna de esas idiotas la hace enfurecer, terminará por destruir todo el lugar. Y en cuanto a Elma, pues ella es la que más me preocupa. Sougo, que había estado listo para enfrentarse a Gintoki con katana, encima no había previsto ese comportamiento en él. No había mentiras en sus palabras al decirles que necesitaba encontrar a esas personas. Pronto su memoria pasó a observar a esa pequeña en brazos de Gintoki que peculiarmente se parecía mucho al viejo samurái. ¿Quién es la niña? ¿Acaso tú? Kana solo parpadeó cuando la mencionaron, bostezando en el proceso. Jin-chan, vámonos de aquí. Con esas simples pero poderosas palabras Gintoki prosiguió su camino tranquilamente hasta sentir el como un pequeño filo frío se posicionaba en su nuca. Oh Shinpachi, has crecido desde la última vez que te vi. El mencionado solo tenía el rostro afilado, mirando a Gintoki como si se tratase de cualquier extraño. No confundas las cosas, sabes perfectamente que no eres bienvenido y aún así, aquí estás, como si nada de lo que hiciste hubiese pasado. Puede que no se notase, pero Gintoki concentraba todas sus fuerzas en sus brazos para evitar que Kana saliese disparado como un misil y terminase partiendo por la mitad a todos esos tontos. Mientras Sougo analizaba la situación al ver esos físicos tan parecidos entre la pequeña y Gintoki, veo con claridad que no fui el único afortunado durante estos 5 años. Pronto, del auto empezó a salir otra figura más pequeña pero muy parecida a Sougo, más solo que este llevaba un paraguas en vez de una katana. Te presento a mi hijo Kazuya. Puede parecer mayor por su físico pero sigue siendo un niño. Las fichas estaban sobre la mesa y Sougo solo debía esperar que Gintoki reaccionase ante las provocaciones para terminar con su mayor obstáculo y terminar lo que empezó hace 5 años. Oh señor samurái, ¿qué hace aquí? Pensé que no podría estar aquí. Todo el mundo quedó en blanco por lo que oía. ¿Acaso ya se conocían? Me pidieron un favor y no pude negarme, pero hey, todo sea por la comida gratis, ¿no? Sougo no entendía cómo el rostro inexpresivo y frío de su hijo pronto se llenó de vivacidad por solo ver a ese samurái. ¿Ya se conocían? Preguntó Kondo, impresionado por la situación. Fue hace algunas horas, eso lo explicaba todo, pues Kazuya había desaparecido desde la mañana y Otae lo había encontrado apenas al mediodía lleno de azúcar. No creí que vinieses, pero como nimera.
¿por qué no dejas a esa niña con sus padres y vamos a saquear algo como en la mañana? Escuche que el pastel esta vez es de chocolate con fresas, pese a que las palabras sonasen infantiles sin ninguna pizca de malicia. Gintoki negó por lo bajo. Verás, ella es mi hija y si la pierdo de vista mi esposa es capaz de matarme y no quiero ni pensar que me hará Thor cuando lleguemos a casa. Todo el mundo cayó ante esa respuesta. ¿Acaso habían escuchado mal? Ese tonto tenía una hija y no una cualquiera sino una amanto, pues los cuernos y cola de Kana la asemejaban a una especie diferente a la de los humanos, mas nadie se había fijado en la mirada inexpresiva y para nada amigable que Kana le dirigía a Kazuya. ¿Puedo matarlo? Fueron las únicas palabras de Kana aferrándose al cuerpo de Gintoki al punto de estrangularlo. A pesar de ser solo una niña denotaban una advertencia clara y sencilla: no toques lo que es mío. ¿Quién se creía ese mocoso para querer robarle a su única figura paterna? No mientras ella siguiese con vida. Por otro lado, Kazuya solo formó una sonrisa que competía con la de su tío Kamui. ¿O no crees tener una oportunidad contra mí? No seré blando solo porque sea su hija. Kana solo frunció el ceño pidiendo con los ojos a Gintoki el poder matarlo o por lo menos el mandarlo al hospital más cercano. Mas Gintoki negó con la cabeza, al menos que lo resuelva después de haber comido el pastel que Kazuya mencionó. Bueno, fue un placer el saludarlos. Kazuya solo veía con una sonrisa arrogante como el permanentado se llevaba a la albina no sin antes sacarle el dedo del medio junto a la lengua. Esa niñata, no permitiré que mi nieto pase por esto. Estando a punto de cometer una locura, Kouka detuvo a su esposo para que no hiciese una tontería y su mirada era clara. Nada de peleas innecesarias en el día tan especial de su hija, y eso estaba dirigido incluso para Shinpachi, que solo guardó su katana. Por lo visto no causará problemas ahora que ya está con otra mujer y encima tiene una hija. No creo que sea tan tonto como para arruinarse a sí mismo. Umibouzu solo le dio la razón a su esposa. Tienes razón, además, de seguro esa tonta no es ni la cuarta parte de hermosa que es mi princesa, decía y presumía a la vez el yato mayor pensando que ese tonto del permanentado se había colgado de una mujerzuela barata de algún callejón. Y Hikata y Kondo solo contenían las risas ante ese comentario. ¿Prostitutas? ¿Baratas? ¿De algún callejón? Quizás por fuera tenían el rostro neutro por la situación, pero ambos sabían a la perfección cómo eran las mujeres del Yorosuya, y aunque Kondo le doliese debía admitir que incluso en el mundo siempre habrán mujeres mucho mejores que Okae como las que acompañaban a Gintoki, pero no por eso sería infiel a sus sentimientos por Otare. Para él esa tabla de planchar con astillas en lugar de feminidad era la única en el mundo. Claro que aparte estaba Hikata, que sin poder evitarlo dejó salir una carcajada que fue notado por los presentes. ¿Qué es tan gracioso, Hikata? Fue la pregunta de Sougo, que dejó una amplia sonrisa en Hikata, que encendía un tabaco. Nada en lo absoluto, solo pensaba en lo divertido que era la vida, nada más eso. Por cierto, Umibouzu, yo que tú retiraría mis palabras en caso me topara con ellas. Sin más, Hikata prosiguió a retirarse junto a Kondo no sin antes ver una última vez a Sougo, que también le dirigía la vista todavía sin comprender lo que había sucedido. Gintoki lo había ignorado olímpicamente como si no existiese, y encima lo había tratado como siempre solía hacerlo en el pasado. Llegando a estar todo listo para que la boda de comienzo, Gintoki pudo dar con el paradero de las dragonas al encontrarlas conversando sobre cómo serían sus bodas en algunos años, mientras sostenían a Sadaru, quien las había seguido desde casa. Hasegawa dio inicio y como en todo lugar las palabras eran de sobra, pero bueno, si así era todos debían aguantarse el enorme discurso de formalidad, y como si de magia se tratase un carruaje jalado por caballo, entraba por el lugar y era más que obvio quién era la que venía dentro. Jin-chan, mira, es la novia, señaló Toro hacia el carruaje de donde salía una figura femenina demasiado familiar para todos, mientras Gintoki esperaba el momento perfecto para dar comienzo a la sorpresa que tenía preparada. Por el lado de Kouka, solo miraba con felicidad como su pequeña bajaba del carruaje con el vestido de novia que ella misma había hecho a mano. Sougo, su yerno, estaba en el altar esperando que la novia llegase, mientras Kazuya, su nieto, estaba listo ya con los anillos para pasar en cualquier momento, y señalando el gran trabajo de la decoración era como un sueño cumplido para cualquier chica, solo que la presencia de aquel tipo la desconcertaba y tenía sus motivos para creer que ese samurái haría algo que impediría el matrimonio de su hija menor.
Y es que después de haberlo enfrentado en el pasado, donde casi fue asesinada por Gintoki, había conocido mucho de ese humano que había cuidado por un tiempo a su hija en su ausencia. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se había dado cuenta que su hija ya había bajado del auto mirando a todo el mundo y el lugar donde se llevaría a cabo su unión con la persona que ella creía era la correcta. No hacía falta describir la belleza que Kagura había adquirido con los años, y es que incluso podría compararse con la de Toru Elma en cuanto a físico pese a haber tenido un hijo. En la mente de Kagura solo habitaba la felicidad de haber podido llegar a ese día mientras era acompañado de su padre a su costado hacia el altar donde yacía Okita Sougo, esperándola para comprometerse de por vida. Podría decirse que todo iba genial y Gintoki no podía esperar a darle la sorpresa a Kagura, que apenas miró hacia abajo notó como Kana ya no se encontraba ni tampoco el control con el cual oprimiría la sorpresa que había hecho en la mañana. No podía fallar y como si de un trueno se tratase pudo divisar a la distancia como Kana jugaba con los caballos de aquel carruaje sosteniendo aquel dispositivo. Maldición, no podía hacerlo en un peor momento. Queriendo pararse de su sitio, la mirada de Shinpachi a la distancia lo fulminó, indicándole que si quería estar en aquella fiesta, tendría que estar quieto y callado. Gintoki solo tragó duro y como si la mala suerte lo persiguiese, Kana había presionado el botón rojo que ahora había cambiado a verde, y eso era evidente para el peli plata, que sudaba frío por lo que podría pasar. La sorpresa se arruinaría y para colmo Kana estaba muy cerca de la explosión. No podía regañar a la pequeña puesto que ella no sabía para qué eran esas cosas y Gintoki sabía a la perfección que Kana siempre había sido más curiosa que las demás metiéndose en problemas. Sabía a la perfección que esa explosión no le haría nada a la pequeña, pero tantos años metido en el papel de padre sobreprotector le creó un tic nervioso como si se tratase de un reflejo que solo los padres tenían para evaluar circunstancias de peligro llamado instinto paterno, importándole poco o nada las miradas asesinas de sus antiguos compañeros. Montó al enorme perro blanco sobre los invitados, intentando llegar hacia su pequeña mientras Adaru corría lo más fuerte que podían sus patas con el único objetivo que Kana no saliese herida, mas no anticipó que desde otro punto de vista pareciese como si Gintoki quisiese interferir o algo mucho peor, como robar a la novia y huir de ahí. Los que no lo habían visto en más de 5 años supusieron eso y la que más segura estaba de eso era Kagura, que apenas vio una figura salir disparada entre los invitados su alegría desapareció para ser transformado en amargura al solo fijarse en aquellos ojos carmesí adornado de una cabellera plateada que tantas veces la persiguió entre sus sueños más oscuros. Su padre a su costado encargado de llevarla ante el altar sabía que ese intento de hombre dejaría salir su verdadera naturaleza en cualquier momento más, solo esperaba el momento adecuado para hacerlo. Lo mismo iba para su hija, que pensó que siquiera permitirle entrar a su boda había sido un error desde un principio, como si el tiempo mismo se detuviese para todos. La carrera de Gintoki se volvió en cámara lenta. ¿Por qué? Porque siempre tienes que estar detrás de mí. Te reventé el corazón, me burlé de tus sentimientos, no sabes cuánto te he odiado desde aquel día. No ha pasado noche con que no sueñe con tu muerte. Entonces, ¿por qué mi cuerpo no reacciona? Sin darse cuenta, los brazos de esta, en vez de estar levantados para algún contraataque como en el pasado, ahora se denotaban caídos y temblorosos con cada paso que aquel hombre daba hacia ella, y la razón lo sabía solo una persona en todo ese lugar. No eran ni sus padres ni sus amigos o algún conocido, sino su propio hijo, que era solo un espectador más de lo que sucedía. El menor no podía quejarse de su vida puesto que tenía muchas puertas de oportunidades abiertas para él, tanto como para su lado terrícola como para su lado yato. Tenía unos abuelos que lo querían con cada centímetro de su ser, excelentes maestros como Ota y las demás chicas, era un hábil peleador nato que incluso era considerado un prodigio dentro de la Arusame bajo el cuidado de su tío, que le enseñaba más y más acerca de su linaje como yato, pero como en todo lugar no siempre abundaba la felicidad. Desde que Kazuya había tenido memoria, los únicos recuerdos felices que había tenido de su familia en lo que respecta a un padre y a una madre fueron escasos. Al principio solo eran los fines de semana cuando pasaba tiempo con su padre. Conforme el tiempo pasaba, los 2 días se fueron reduciéndose hora en hora hasta llegar a un punto crítico donde Sougo ni se presentaba para su cumpleaños ni mucho menos para alguna festividad como el Día de los Muertos o Navidad.
En lugar de eso apenas si se hablaban por medio de hologramas en horarios que su padre imponía. Claro que al principio lo había tomado con madurez, al recibir una charla con sus abuelos, donde le explicaron que si no veía a su padre a menudo era porque este trabajaba muy lejos y era por su bien. Como todo niño se tragó el cuento, pero no lo hizo a conciencia, lo hizo por su madre, quien era la más afectada en todo esto. Las pocas veces que había visto a su madre sonreír cerca de su padre, habían sido sonrisas forzadas por culpa de él, de su hijo, al no querer preocuparlo a tan temprana edad, como lo había hecho Kouka con Kamui, provocando que su hijo mayor fuese por un mal camino, y como toda madre no permitiría que su hijo tomase esas riendas. Los días pasaban y la sonrisa de Kagura se marchitaba, siendo Kazuya el único perceptible de eso. Había ocasiones donde este se preguntaba cómo era que sus abuelos eran tan ciegos como para no poder ver que su propia hija sufría. Soñaba tantas veces con volver a esos días donde su padre le enseñaba el arte de la espada, hablándole de lo genial que eran sus compañeros en la tierra más sabia, que esos días nunca los podría recuperar. Había ocasiones donde este sin querer escuchaba las peleas de sus padres, terminando con amenazas de muerte, y con su madre rompiendo en llanto en la almohada, ahogando sus penas en el silencio de su habitación. Y cada vez que eso pasaba también había tenido el infortunio de ver a sus abuelos pelear, mencionando casi siempre que un hombre tenía la culpa de todas las desgracias de su hija. El único dato que tenía sobre aquel hombre se limitaba a solo un tonto que pertenecía a una tal Yoro suya. Incluso había escuchado historias dentro del Arusame que ni su tío Kamui había podido vencerlo en un combate. Lejos de llenarse de rencor en contra de aquel hombre, sintió admiración. Si algo había aprendido muy bien de sus encuentros por todo el universo, es que no puedes juzgar a un libro por su portada, y menos con un hombre capaz de rivalizar con los de su especie. Pronto la ilusión lo llevó a un deseo de conocer a aquella persona de la cual su abuelo siempre hablaba mal cuando se emborrachaba a escondidas de su esposa, hasta que llegó el día cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con su padre, contándole todo lo que había aprendido sobre aquel hombre, pidiéndole el poder conocerlo. Lo único que recibió fue una cachetada por parte de este, que si bien no le causaría mucho daño, sí le dejó un trauma de por vida el solo ver aquellos ojos de su padre, que irradiaban odio junto con el de toda su familia, que le dirigieron la misma mirada, obligándolo a olvidarse de ese miserable por el cual su madre sufría. Así pasó el tiempo y todo iba empeorando. El único consuelo que le quedaba era el poder conversar con sus tías y amigas de su madre, como lo eran Otare, Tsukuyo, Kyubei, su tío Kamui, su abuelo y hasta el mismo Abuto. Eran lo más cercano a lo que él podía abrirse. Su abuela, por otro cambio, le daba miedo. Sabía que detrás de esa sonrisa tranquila habitaba alguien que incluso intimidaba a su abuelo y madre. Pronto también su sonrisa se fue apagando, llegando a estar como su madre. No eran más que simples muñecos rotos por dentro. Básicamente Kagura crió sola a Kazuya desde que nació, sin una figura paterna que lo guíe. Fue así como adoptó una actitud presumida y arrogante, hasta que se encontró con aquel tipo. No era como los demás adultos, era como si estuviese al lado de otro niño que entendía su manera de pensar, no le importaba meterse en problemas, actuaba para sí mismo sin importarle la opinión de los demás. En el poco tiempo que había estado con aquel sujeto se sintió identificado. Como si ese hombre viviese bajo sus propias reglas en ese mundo caótico. De alguna manera, al verlo con aquella niña de pelo blanco, le entró celos al saber que ese sujeto de cabellera plateada era su padre. No podía explicarlo, pero sentía como si él mereciese estar en el lugar de aquella niña. De alguna manera deseaba que su padre fuese igual a Gintoki, al menos en ese sentido. Deseaba con todas sus fuerzas que su madre volviese a reír como en aquellos días, y como si de esperanza se tratase, pudo notar una mueca de dolor y alegría en los labios de su madre al ver correr de esa manera a ese desconocido hacia ella. Por primera vez después de tantos años, pudo admirar cómo aquella sonrisa rota de su madre recuperaba su brillo poco a poco. Si no fuera porque Gintoki pasó a un lado de Kagura, donde está por breves momentos, miró cómo aquellos ojos escarlatas nunca estuvieron dirigidos hacia ella. Toda esa preocupación y deseo de los que alguna vez ella fue dueña ahora iban dirigidos hacia otra persona. Tan pronto como Gintoki pasó por el costado de ella, el tiempo retomó su curso, dejándola como tonta al tener los abrazos abiertos, lista para recibirlo. Mas Gintoki no fue el único que pasó por su derecha. 3 chicas más pasaron por sus costados en dirección hacia Gintoki, chicas a las que nunca había visto en su vida.
cuando de repente hubo una fuerte explosión en todo el lugar, alertando a todos los guardias que estaban listos para asaltar contra la Yorosuya, mas ninguno se esperaba lo siguiente: del cielo mismo empezaba a caer arroz como de nieve se tratase. Nadie comprendía lo que pasaba en realidad. ¿Qué tonto plan involucraba a arroz? Solo 2 personas sabían sobre eso. Kouka, quien había tenido ese sueño desde siempre y que se lo confió a su hija para cuando ella tuviese esa dicha. Nadie más sabía sobre ese sueño, así que ¿cómo había sucedido todo eso? Fue cuando entonces un recuerdo dulce golpeó su mente, cuando hace 6 años ella se lo mencionó a la única persona que en aquellos entonces era su mayor confidente. Poco a poco fue volteando su cuello hasta toparse con aquel mismo hombre que abandonó hace tantos años, solo que esta vez había una gran diferencia: ya no estaba solo destrozado en la inmundicia, pudriéndose entre la sangre, pues estaba rodeado de aquellas 4 chicas a las cuales intentaba controlar por todos los medios posibles, provocando un gran desmadre, pues Elma chillaba de ver cómo se desperdiciaba todo ese arroz. Thor, quien estaba en las mismas circunstancias, pidiendo piedad por toda la comida malgastada que caía al suelo con Kana, que veía todo con estrellas en los ojos, asombrada por lo que veía, mientras Lukoa solo ayudaba a Gintoki a tranquilizarlas antes de que cometan una locura. «Ya paren ustedes dos», decía este recibiendo golpes y patadas por ambas hasta que ambas desistieron con tristeza en sus ojos. «Cuando nos casemos no quiero esto en nuestra boda. Si va a llover algo que sea la sangre de nuestros enemigos, o refresco, lo que menos manche mi vestido», fue el comentario de Thor, tomando nota por esa gran idea. «¿Qué tal si nos casamos en el inframundo de Hades? Escuche que los jueces del infierno saldrán por unos años y solo quedarán los dioses gemelos», fue la idea de Lukoa. Estaba pensando en ir a aquella iglesia abandonada, con un poco de reparación quedara perfecta estando cerca de la playa. Esta vez fue Elma quien propuso, mientras Gintoki las veía con una venita resaltada en su frente. «Ni siquiera me preguntan y ya me quieren amarrar». Kana solo bufó con tranquilidad ante esa respuesta de su jefe, así sí podría conciliar el sueño. Mientras tanto Gintoki agitaba su brazo, dando a entender que se trataba de una sorpresa que debería haber empezado cuando los novios saliesen del lugar, mas no notaban cómo eran observados a la lejanía por los demás. «Maldición, un poco más y me hubiesen causado un infarto. Pero tu padre no permitirá que interfieran con tu felicidad, eso tenlo por seguro, mi niña». Umibouzu quedó callado al ver cómo Kagura miraba a ese hombre dialogando con aquellas mujeres sobre qué harían el fin de semana. «Papá, esas son». Umibouzu solo asintió dándole la razón. «Al parecer son la Yorosuya. Son una organización que se dedica a realizar cualquier trabajo por dinero». Shinpachi, que había estado al pendiente de todos los movimientos de Gintoki, apareció al lado de Kagura. «¿Todo bien?» «Soubo está esperando en el altar». No recibió respuesta alguna, tan solo dirigió su mirada hacia donde su amiga lo hacía, topándose con la misma imagen de aquel samurái divirtiéndose junto a esas chicas como ellos lo hacían en los viejos tiempos. Fue bueno mientras duró, ¿no? A pesar de que odiase admitirlo, Shinpachi de alguna manera había extrañado el estar en la tierra al lado de su hermana, trabajando en aquel lugar mientras vivían aventuras bizarras, pero ahora, eran aquellas chicas los que pasaban esos momentos al lado de aquel hombre que ellos mismos apartaron por voluntad propia. «Déjalo, Kagura, tanto él como nosotros hicimos nuestras vidas por caminos diferentes. No olvides lo que hizo ese sujeto». Sin aguantarlo más estaba a punto de estallar si no fuera porque frente a ella apareció Gintoki agachando la cabeza con formalidad junto a todas las demás pidiendo disculpas. «Que conste que me obligaron», dirigió Toru mirando a otro lado, ganándose un chichón en la cabeza por parte de Gintoki. «Perdonen por lo del arroz, se suponía iba a ser una sorpresa, pero, tan pronto dijo eso Kana agachó la cabeza pidiendo disculpas a Kagura por su travesura. «Debes enseñarle más modales a tu hija, de lo contrario acabará como tú», fue la respuesta de Umibouzu fría y seca, impactando a Kagura ante esa afirmación, aunque Elma se lo tomó a pecho esas palabras. «Lo dice un calvo que apenas si camina, para que lo sepa mi esposo tiene muy buenos modales», defendió Elma encarando al yato viejo mientras era contenida por Lukoa por detrás, que la sujetaba manteniendo su sonrisa como siempre. «Ya Elma, no debes golpear a los ancianos», defendía Lukoa provocando que el enojo del yato creciera más y más por esas palabras, sin darse cuenta por lo que su hija estaba pasando en esos momentos. «¿Por qué viniste?»
Fue la simple pregunta que dejó en silencio al ambiente de discusión mientras todos alrededor miraban con atención por lo que sucedería. ¿Te pregunté por qué viniste? Pronto la actitud de Kagura tomó una más feroz cuando se dirigió hacia Gintoki, que mantenía su tranquilidad con una sonrisa al verla de frente después de tanto tiempo. No podía creer que esa mujer era la misma Kagura a la que le sonaba la nariz de pequeña. Recordar esos momentos sí que lo llenó de nostalgia. Te has vuelto muy hermosa, Kagura. La mencionada solo tragó duro ante tal respuesta, pero no podía mostrarse débil y mucho menos con ese hombre. No cambies el tema, idiota, ¿no tienes un poco de vergüenza al aparecerte por aquí? Su voz denotaba rabia, pero eso era algo que a Gintoki no le importaba, aunque esas palabras de ella le dolieron un poco. Tal parece que aún lo odiaba por aquello que ocurrió. Jin-chan, ¿quién es ella? Toru solo miraba con curiosidad como la novia era una antigua conocida de su jefe, aunque no le gustó el cómo lo trataba. Ella es, con gran violencia Kagura lo cortó en el último instante. No soy nada de él, ni amiga ni conocida y mucho menos alguien familiarizado con ese tipo. Lukoa estaba por interferir sabiendo de antemano el cómo resultarían las cosas, mas no esperaba lo siguiente. Ya veo, en ese caso, Gintoki y Lukoa pensaron lo peor, más se quedaron quietos por la acción de la rubia menor. Sin intenciones homicidas, Toru tomó del brazo a Gintoki apegándose hacia este posesivamente. Veo con tristeza que eres más patética de lo que yo fui en el pasado. Dicho y hecho, Toru empezó a retirarse con una sincera sonrisa, dándoles la espalda junto a Gintoki, que no había entendido nada de lo que había pasado, mientras aquellas palabras resonaban en la mente de Kagura. Umibouzu no se iba a quedar de brazos cruzados, por lo que intentó detener a esa joven para enseñarle una lección al insultar a su querida hija, si no fuera porque en un destello veloz apareció aquella rubia de grandes proporciones interponiéndose en el camino de este, pero lo más insultante para el Umibouzu fue que aquella mujer ni siquiera le dirigió la mirada, pues se encontraba viendo cómo aquellos dos se retiraban del lugar hacia sus asientos correspondientes. Quita de en medio, señora. Esas palabras bastaron para que Lukoa girase su cuello lentamente hacia Umibouzu, que permaneció alerta ante el comportamiento de aquella mujer. Sin embargo, lo único que vio fue cómo ésta agachaba la cabeza cortésmente. No creas que pedir disculpas hará que olvidemos todo esto. Lukoa solo recompuso su figura mirándolos con pena, compadeciéndose de ellos por cómo actuaban. No me estoy disculpando, al contrario. Shinpachi ya estaba en el límite de su paciencia y no le importaba si esa mujer fuese conocida de Gintoki. Estaba por sacarla del lugar junto a las demás. En nombre de todas nosotras, les damos las gracias. Ninguno de los presentes entendía nada por qué decir eso en esos momentos. ¿Qué significaban sus palabras? Otose, que había estado mirando a la distancia, solo esbozó una sonrisa por cómo iban las cosas. Lukoa podía ser aterradora y perspicaz cuando se lo proponía. ¿A qué quieres llegar? La dragona solo levantó el dedo, confundiéndolos aún más por sus acciones. De no haber sido por todo lo que ustedes le hicieron pasar, nosotras jamás lo hubiéramos conocido, nunca nos hubiéramos unido a la Yorosuya y quizás una de nosotras hubiese muerto. En lo que a mí respecta, Jin-chan jamás perdió ante ustedes ni por un segundo. Los únicos que perdieron aquel día fueron vosotros. Esas palabras ardieron más que el mismo fuego dentro de Kagura y Shinpachi, que abrieron sus ojos de par en par al haber escuchado todo eso, mientras que el Yato mayor apenas si contenía sus ansias de golpear a aquella mujer más. Fue detenido por su esposa, que llegaba por atrás. Muy buenas palabras viniendo de una perra, ¿no lo crees? Lukoa frunció el ceño al tener enfrente a esa mujer de cabellera vermellón que vestía un atuendo chino, que al parecer era la madre de la novia. Su marido estaba por ayudarla, pero con solo mirar a su esposa concluyó que si se metía en sus asuntos él sería el siguiente cuando llegasen a casa. Por lo contrario, Kouka no daba crédito a lo que sus ojos veían. Aquella mujer en su frente parecía como si hubiese salido de una revista porno para adultos mayores de 21 años, que los adolescentes pubertos veían a diario. El solo mirar el cuerpo de aquella tipa le molestaba, pues no parecía conocer la decencia, siendo que Lukoa podría representar la lujuria misma al poseer un cuerpo alto de piel clara y voluptuosa con enormes pechos hinchables, muslos muy amplios y caderas abundantes. Al menos esta perra tiene un dueño, uno con cabello y mucho más joven. No parecía que ninguna de las dos quería ceder ante la otra, ya que ambas ocultaban sus intenciones homicidas bajo aquella sonrisa falsa, mientras mantenían sus ojos cerrados como si fuese un gesto amigable.
Mamá, estás asustando a Kazuya. Kouka miró hacia el fondo como su nieto se ponía detrás de Kamui intentando desaparecer de la vista de su abuela. Seguidamente Lukoa pasó a retirarse de ahí hacia los demás no sin antes cruzar miradas con Kouka revelando ambas las pupilas de sus ojos. Llegando con los demás, Gintoki no pudo evitar sentir miedo al ver cómo Lukoa lo miraba como si lo examinase de arriba hacia abajo. No quiero ni preguntar de lo que hablaron, pero a juzgar por tu ceño en la frente debieron haberte hecho enojar. Era bien sabido que Lukoa mantenía la calma incluso en los peores momentos, pero el solo conversar con aquella mujer hacía saliese su lado oscuro que solo Gintoki había conseguido lograr sacar debido a sus tonterías o por medio de una de sus bromas en su contra. ¿Sabes, Jin-chan? Existe un buen refrán en la cultura de ustedes los humanos para este tipo de situaciones: la basura de algunos es el tesoro de otros. Gintoki solo bufó por esa respuesta. No sé si debo sentirme halagado o insultado. Pronto sintió como Lukoa era ahora la que se envolvía en su brazo mientras acariciaba el cabello de este mirando de reojo a aquella mujer a la vista él como la miraba de manera seca y fría por la indirecta que Lukoa le mandaba. Umibouzu solo quedó callado por la actitud de su esposa al no comprender nada más, solo sabía que su falta de cabello estaba envuelto en todo eso. Sin más distracciones la boda proseguido según lo planeado, todo el mundo guardaba silencio mientras Hasegawa decía sus palabras, admirando más el entorno que el momento mismo y él no era la excepción. Todo el público presente veía con estupefacción el ambiente más que a la propia pareja, aunque claro que para las dragonas les resultaba de lo más normal del mundo junto a Gintoki que estaba acostumbrado a esos escenarios. Lo único que ahora se llevaba la atención de Gintoki era el ver a Kagura parada en el altar. De ser posible hubiera querido ser él quien la entregase en santo matrimonio, pero ese deber se le era dado al padre biológico y no a él. Sin darse cuenta que Kagura lo miraba de reojo como si esperase algo de aquel samurái con permanente, quizás el raptarla y sacarla de ahí para llevársela muy lejos de ahí donde nadie los molestase. Cielos, en verdad se odiaba por pensar esas cosas en ese momento. ¿Qué clase de mujer era para pensar eso en un día tan especial para cualquier mujer? Tenía salud, un hijo adorable, sus padres seguían vivos, su hermano ya no era aquel loco obsesionado con matarla a él o sus amigos, tenía toda una vida por delante, una vida que compartiría junto a aquel sádico a su costado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenía esos pensamientos egoístas? Solo podía sacudir la cabeza cerrando los ojos, esperando que todo eso que pasaba fuese un simple sueño y que aquel tonto del permanente natural la despertase por la mañana para desayunar arroz con huevo mientras esperaban la venida de Shinpachi para escuchar sus gritos sobre encontrar algún trabajo. Más al abrir sus ojos sintió un frío entrar por sus dedos junto a los cientos de aplausos que escuchaba del público. Estaba casada con Sougo y el anillo entre sus dedos era prueba de eso. Como si se tratase de una bofetada de la vida, los ojos de Kagura se posaron sobre la figura de Gintoki, sonriéndole a lo lejos mientras aplaudía junto a aquellas mujeres a su lado. El solo verlos juntos le provocó un sentimiento de enojo acompañado de una ilusión donde los veía desde los más bajo teniendo que levantar su mirada solo para toparse con un brillo plateado que por más que corriese nunca lo podría alcanzar. En la realidad los gritos del público femenino la devolvieron en sí al oír los gritos de que lanzase el ramo de flores por tradición para ver quién sería la siguiente afortunada en casarse. Apenas lo hizo no tardó un segundo siquiera que el rosal permaneció en el aire donde hubo un fuerte estruendo de una onda explosiva mientras Gintoki que cargaba a Kana miraban con cara aburrida como pronto tendrían que intervenir. Al terminar ese fuerte impacto se miraba como el ramo de flores estaba en el suelo y como a sus extremos caían pesadamente aquellas chicas tan extravagantes. ¿De verdad que ustedes son infantiles? ¿Hacer todo eso por unas flores no les garantiza que serán las primeras en casarse con Jin-chan? Elma y Toru solo dirigieron sus miradas hacia Lukoa como si ella no fuese la más indicada para decir eso. Me corresponde por derecho a ser la primera. Toru solo escupió a un lado cuando Elma señaló aquel anillo de bodas que ésta traía en sus dedos. Con más razón debo ser yo, fui la primera en llegar así que es mi derecho. Notando como ninguna llegarían a ningún acuerdo, se lanzaron nuevamente cual dragonas sobre su presa, provocando una polvareda que terminó por lanzar el ramo por los aires, aterrizando en el lugar menos apropiado para la situación.
Kana, estaría más tranquilo si te bajaras al suelo. La mencionada ni lo escuchó por lo maravillada que estaba al haber sido ella la que agarrase el ramo de flores en el regazo de Gintoki, provocando que muchas miradas de homicidas se colasen sobre el samurái, que sentía como el aire empezaba a faltarle sin darse cuenta que a unos metros Takasugi estaba por desenvainar su espada para dejar castrado al demonio blanco. Todo eso pasaba mientras Sougo y su hijo se percataron el cómo Kagura perdía estabilidad en la manera de pararse, y sin más Sougo acompañó a su esposa hacia adentro para que descansase. Su única conclusión fue que Kagura había estado bajo mucho estrés emocional los últimos días y que el ver a Gintoki fue la gota que derramó el vaso. Los invitados solo comprendieron que los novios querían algo de privacidad, así que sin más, pasaron a la recepción, donde todo mundo pasó más que complacido, sabiendo que ahora sí empezaba la celebración. Por otro lado, Kagura fue llevada a una enfermería para ser recargada contra la cama, descansando, donde un doctor explicó que solo era cansancio mental y que debía descansar algunas horas. Kouka y sus demás familiares se tranquilizaron y prosiguieron a salir de ahí. Entretanto, Sougo caminaba por los pasillos del lugar tratando de asimilar la nueva conducta de Gintoki. Aún se le era difícil aceptar que ese hombre no quisiese matarlo después de todo lo que le hizo. Tan metido en sus pensamientos estaba que no se había dado cuenta que había chocado con la persona que menos quería toparse en esos momentos. Se trataba del jefe de la Yorosuya, que a juzgar por su expresión se notaba que estaba perdido. Okita. Perdón por eso, no sabía que este lugar fuese tan grande que creo que me perdí. El sádico por otra parte no creyó en las palabras de este, más bien lo único lógico fue pensar en que Gintoki había actuado para llegar a ese momento donde solo estuvieran ellos dos. Este es el momento donde sacas tu espada y me rebanas. Sin comprenderlo muy bien, Gintoki solo tuvo una gota en su nuca por tal acusación. Tal vez solo quiero que me ayudes a salir de aquí. Pese a la situación parecía que decía la verdad, aún no confiaba en la actitud del permanentado, pero mientras no interfiriese no tendría problemas con él. Guiándolo por el camino correcto, Sougo mantenía un ojo sobre Gintoki, que caminaba por delante sin percatarse cuando una pequeña figura aparecía del otro extremo con la misma inexpresiva mirada de siempre, pero eso cambió cuando vio al samurái de rizos parados. Señor samurái, su esposa lo está buscando. Me dijo que si lo encontraba le dijese que se retiraron a su casa porque al parecer la novela de las 4 de la tarde estaba por comenzar. Gintoki abrió los ojos de par en par por haber olvidado que hoy era el último capítulo de la temporada final de su drama favorito. No se preocupe, si quiere ver esa novela tenemos una televisión enormes por aquí, si gusta puede ver ahí. El samurái solo agradecía que por lo menos aquel niño fuese tan amable y no como los padres, aunque esa actitud de su hijo no fue bien recibida por Sougo, que veía como su hijo parecía ser otra persona con Gintoki. Kazuya, vámonos, tu madre aguarda. Tratando de sonar lo más serio, Okita intentó separar a ambos, mas Kazuya se rehusó al ponerse detrás de Gintoki. No, mamá, no despertar hasta en un par de horas. Hasta que eso suceda quiero ir con el señor samurái. La poca de compostura de Sougo se desarticuló al tomar del brazo a Kazuya para jalarlo a la fuerza, notando cómo el pequeño oponía resistencia ante el jaloneo. Sougo, puedo cuidarlo unas horas hasta que Kagura despierte. Con sola una mirada fría Okita lo silencio al hacerle quedar claro que no era de su incumbencia el meterse en los asuntos de su familia. Harto de la resistencia del menor, sin pensarlo dos veces levantó su mano con claras intenciones de dejar en claro que cuando el padre ordenaba el hijo cumplía. A pesar de haber cerrado los ojos, Kazuya jamás sintió el golpe. Al abrir los ojos no podía creer lo que veía. Suéltame, fue la orden de Sougo hacia Gintoki, que los sostenía de su brazo por atrás con tal fuerza que incluso se oía los crujidos de este. De un solo movimiento Gintoki lo levantó por el aire para arrojarlo hacia el otro extremo del pasillo ante la incredulidad de Kazuya, que no sabía cómo reaccionar. Aquel tipo lo había defendido, pero lo que más le llamó la atención fue el ver aquellos ojos tan rojos como la sangre en aquel momento. Era como si fuese un tipo totalmente distinto al señor alegre con mentalidad de niño que conoció en el día. ¿Sabes? Siempre he dicho que no hay mejor que unas buenas nalgadas para rectificar a los mocosos de hoy en día, pero, de pronto la mirada de este se volvió fría y sombría contra Okita. ¿En qué mierda pensabas al golpearlo de esa manera? El ambiente era hostil. Pese a ello, Gintoki
Hintoki no armaría un escándalo sin necesidad, pero, lo que estaba en sus pies, despertó a aquel demonio que con tanto esfuerzo había encerrado dentro suyo. Pronto Sougo tuvo un recorrido frío en su espina dorsal cuando vio como Hintoki levantaba aquellas fotos que se le habían caído cuando fue arrojado por el pasillo. Afuera en la fiesta de la boda todo el mundo yacía tranquilo, debido a que las dragonas habían abandonado el lugar por una grave urgencia según ellas. No tardó mucho cuando de entre los gruesos aires para aterrizar con gran fuerza por los suelos, alertando a todos los presentes por lo que pasaba. Y Hikata junto a todo el Shinsengumi salieron solo para encontrarse a un malherido Sougo que respiraba entrecortado por el tremendo golpe que había recibido en su pecho. Parece que la diversión acaba de comenzar. Katsura solo bufó por el comentario de Takasugi. Ese tonto no habrá, imposible. Saliendo de aquel enorme agujero en la pared, se encontraba aquel hombre de cabellera plateada con sangre en sus nudillos, demostrando ser el quien golpeó a Sougo. No parecía ser el mismo de hace poco, sus intenciones eran más que claras y su objetivo era Sougo. Rápidamente varios hombres del Shinsengumi se arrojaron contra Hintoki dispuestos a cortarlo en pedazos, mas fue inútil. De un rápido movimiento el samurái desarmó a todos sus atacantes, golpeándolos tan fuerte que no despertarían en unos buenos momentos. Detén todo esto, si sigues así solo lograrás, a pesar de querer ser razonable, y Hikata apenas si pudo ver venir el tajo que Hintoki mandó en contra de Sougo, que por pura suerte había sido detenido por Kondo, que tomando toda la fuerza que tenía logró arrojar a Hintoki a unos metros. Toshi, él va en serio, quiere matar a Sougo como de lugar. Kondo, si bien logró detener el tajo, no podía creer lo que sentía, sus brazos estaban hechos trizas al haber recibido toda aquella presión. De no haber sido porque Hintoki no tenía la intención de matarlo a él, en esos momentos no estaría respirando entrecortado por toda aquella esencia que miró por detrás de Hintoki. Lo diré solo una vez, quítense y nadie saldrá herido. Apenas dijo eso, una gran piedra cayó sobre este aplastando todo el lugar, generando el pánico y que casi todos los invitados saliesen corriendo de ahí. Sabía que los tipos de tu calibre solo causarían problemas. Recuérdenme enviarle flores a esas chicas. Mientras Umibouzu daba media vuelta, el gran pedazo de piedra tembló para posteriormente romperse en varios pedazos, finamente cortados, de donde salía sin ningún rasguño aquel sujeto. Veo que no has perdido tus colmillos. Pensé que con los años y tu nueva familia estarías en pésima forma. Aunque la sonrisa de Kamui era divertido, Hintoki solo se limitó a botar la espada que sostenía por ya estar inservible después de todos esos cortes. Kamui, no te guardo rencor por lo que me hiciste a mí y a Elma, pero si interfieres no dudaré en cortarte. El Yato solo esbozó una sonrisa al oír esa respuesta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Agarrando una espada de por ahí de uno de los guardias del Shinsengumi, Hintoki levantó su brazo deteniendo la estocada letal que Shinpachi le había mandado. Sabía que fue un error el que vinieras, no permitiré que sigas con esto, tu camino termina aquí. Tomando una gran respiración de aire, Shinpachi terminó por romper la espada de Hintoki, estando a solo centímetro de perforar el corazón de este, si no fuera porque el peliplata lo detuvo a último minuto. De entre todos ellos, pensé que tú te encargarías de protegerla, pero sigues siendo el mismo mocoso llorón e inútil de siempre. La sorpresa de Shinpachi saltó al ver cómo su enemigo agarraba la hoja de la espada con solo dos dedos como si nada. No cabió el momento de sorpresa para este hasta que Hintoki le dirigió un tremendo golpe en la mejilla que lo mandó a volar por los aires, que de no ser por Hikata, su cuerpo hubiese salido disparado por otro lado. No hubo tiempo de relajación cuando Hintoki sintió un frío filo en su cuello. ¿Acaso quieres destruir toda la confianza que has ganado, por unos estúpidos celos? Se trataba de Katsura, que junto a Sakamoto le apuntaban por atrás. ¿No crees que ya es hora de dejar ir todo esto? El pasado no cambiará, hagas lo que hagas. Por primera vez desde que llegó Sakamoto, actuaba con seriedad frente a su antiguo compañero de armas, que lejos de desistir solo rió por lo bajo. Entonces, ¿así son las cosas? ¿Defenderán a esa basura? La respuesta que Hintoki recibió también fue clara. Pronto todos los que quedaron en el lugar le apuntaron con sus armas. Justo como hace 5 años, ¿sabes cómo terminará todo esto? Tu cara contra el suelo y mi bota en ella. Como si las cosas no pudieran complicarse más, el cielo empezaba a nublarse dando aviso de una fuerte lluvia. Yorosuya en todo Edo. Las personas empezaban a refugiarse de la posible tormenta, mientras que Toru y las demás yacían sentadas frente a la televisión mirando el reloj. ¿Creen que esté en problemas?
Lukoa solo bufó con cansancio, ya era muy tarde y no tenían noticias sobre él, quizás el haberlo dejado en aquel lugar no había sido una sabia decisión. Es Jin-chan, si algo malo sucede romperá el papel de invocación y nosotras apareceremos de inmediato. Pese a ello a Toru aún le preocupaba la situación, más el solo ver a Kana esperar frente a la puerta como siempre solía hacerlo la tranquilizó de alguna manera. Iré a hacer la cena, cuando Jin-chan vuelva tendrá hambre. Elma solo parpadeó ante esas palabras para luego unirse a su amiga. Si ella era capaz de confiar en Gintoki, entonces ella también podía hacerlo en el combate. Entre tanto, en el lugar del conflicto, a simple vista parecía que nada sucedía. Más de un momento a otro hubo un fuerte estruendo que terminó por destrozar varios árboles de la zona. Sin poder respirar, Gintoki se recompuso del suelo mirando a todas partes pues los ataques venían de todas las direcciones. Apenas si tenía tiempo de respirar. Si hubiese sido un 1 contra 1 quizás hubiese tenido posibilidades, pero ya no tendría esas oportunidades. Divagando en ese segundo, su punto ciego quedó desprotegido. ¿A dónde crees que estás mirando? Apenas lo percibió, Kamui acertó un tremendo puntapié en los brazos de su enemigo, que si bien lo bloqueó no tuvo el suficiente tiempo para poner fuerza en sus piernas y resistir el impacto que terminó por lanzarlo hacia arriba, donde Umibouzu lo había rematado de un golpe con ambos brazos, mandándolo a estrellarse brutalmente contra el suelo, donde apenas su espalda tocó el frío pavimento sus ojos se toparon con el brillo inusual de una espada. Posteriormente varios chorros de sangre salieron por todo el lugar. Eres un tipo duro de matar, ¿no? La espada de Shinpachi había atravesado el brazo y hombro de Gintoki, quien por instinto mismo movió la cabeza. Tomando una gran bocanada de aire, Shinpachi recibió un duro cabezazo que si bien no lo mandó para atrás sí tuvo la fuerza para aturdirlo momentáneamente, donde su oponente estaba por conectarle un golpe directo en su cara, si no fuera porque su mano fue perforada por una bala desde su espalda. Ni se te ocurra olvidarte de mí. Con esa advertencia Gintoki solo podía ponerse a cubierto con todos los árboles de la zona, evitando las balas de Sakamoto que si bien solo eran de una pistola en manos de su compañero, se convertían en un arma letal, mas eso le costaría caro pues no pudo ver venir la lluvia de kunai que se incrustaron por todo su cuerpo cual agujas, obligándolo a rechinar los dientes en un intento de disuadir el dolor. Mas no le bastó debido a que tanto por su derecha e izquierda venían dos pequeños filos que cortaron su cuerpo en X. Se trataba de Tsukuyo y Kyubei, quienes sin piedad alguna enterraron sus armas en el cuerpo de este tan profundo que incluso el solo escuchar el sonido del derrame de sangre hacía entender que habían acertado en algún órgano vital del cuerpo de Gintoki. Como si no fuese suficiente castigo, Gintoki sintió un peso descomunal hundiéndose en su espalda. Era Kamui quien le había acertado un tremenda patada hacha desde el cielo, provocando que este saliese disparado en diagonal a estrellarse con un gran muro de concreto. Pensando que al menos podría recuperar el aliento, Gintoki no vio venir el desmesurado agarre en el rostro del brazo de Umibouzu, que terminó por hacerle atravesar el enorme muro, llevándoselo por varios muros más cual juguete se tratase. Al terminar, solo se veía como Umibouzu mantenía todavía su brazo contra el rostro de Gintoki con tal fuerza, que incluso la cabellera plateada se iba tornando de un rojo escarlata. Se acabó. Con esas últimas palabras, el Yato mayor se disponía a estampar su siguiente golpe en el rostro de su oponente, que lo único que podía hacer era observar cómo aquel potente puño se enterraría en su cráneo. A solo centímetros del impacto la victoria de Umibouzu parecía asegurada. Sin embargo, lo que todos observaron fue cómo el cuerpo de Umibouzu salió disparado violentamente en la dirección contraria cual misil se tratase, llevándose consigo varios árboles en la hectárea del terreno. Imposible. Aún a esa distancia, Shinpachi no lo podía creer, de hecho nadie lo podía creer, en especial el viejo Yato que se levantaba del suelo limpiándose la sangre de su boca producto del tremendo golpe recibido. A solo segundos de recibir el golpe, a pesar que el momento había pasado, Umibouzu no podía olvidar la sensación que sintió en aquel entonces. Como Gintoki había esquivado su golpe para responderle de la misma manera e igual fuerza que la de él, no había duda, no estaban peleando con el mismo sujeto que fue derrotado hace 5 años. Todos, no dejen que los toques siquiera. Todos miraron incrédulos ante la advertencia del Yato que tan fuerte había sido aquel golpe como para que el más poderoso cazador del universo lo tomase como peligro. ¿O solo se trataba de alguna broma?
Gintoki por otra parte solo los miraba con una aburrida expresión mientras se limpiaba la sangre seca que caía por su rostro. ¿Pensaron que no haría nada en estos 5 años? ¿Que no haría nada para reducir la brecha entre ustedes y yo? Cada día recibo golpes mucho más fuertes que el de ustedes, veo movimientos más elegantes y veloces. Comparado con ellas, ustedes no son más que una resaca de mal gusto. Botando a un lado su saco, Gintoki adoptó una extraña postura mientras sacaba algo de entre sus bolsillos. Puede que no sea tan bueno como él, pero, al menos puedo presumir que pensamos igual. El objeto sacado se trataba de algo simple, se trataba de unos claques morados que a simple vista no parecían una amenaza real, pero en manos de un experto podrían convertirse en un arma letal. Ahora, ¿qué tal si empezamos con el siguiente round? Sin previo aviso, Kyubei se aventó con ira en sus ojos. No nos subestimes, imbécil. De un simple movimiento la espada de Kyubei se quebró en dos frente a Gintoki. Como eres una mujer, evitaré golpearte la cara. La sorpresa no le duró a Kyubei, quien pronto sintió como sus pulmones perdían todo el oxígeno. Gintoki le había encajado un golpe en las costillas que, si bien no la mataron, la obligaron a arrodillarse en el suelo con los ojos abiertos de par en par. No podía siquiera articular alguna palabra. Jamás en su vida la habían golpeado de esa manera. Apenas si podía mantenerse consciente mirando desde abajo la imponente mirada de su rival. Sorpresivamente, Hijikata ha aparecido desde arriba planeando cortar a su oponente, que solo pasó a defenderse con los hilos de los clackers. Miserable, ¿crees que cortarás mi espada como lo hiciste con Kyubei? Aplicando más fuerza en sus brazos, Hijikata obligó a su rival a tomar distancia, en lo que Katsura atendía a Kyubei. Al ver el estado en el que se encontraba, las costillas de ésta se encontraban rotas. Caíste tan bajo, que incluso no disminuiste tu fuerza al golpear a una mujer. Ahora lo tengo claro. La espada de alguien como tú jamás podrá vencernos. La rabia de Katsura era evidente, más el comportamiento de Gintoki avivó las llamas en este. Déjenme dejarles claro algo, me importa muy poco o nada que mis rivales sean mujeres u hombres. Pero como defensor de la igualdad de género, no tendría reparos en repartir patadas entre mis enemigas. Solo bastó ese comentario para que incluso la atención de Takasugi se posicionase sobre él. Aún con su único ojo, Takasugi podía ver con claridad que aquel que quien había luchado codo a codo era alguien completamente diferente. Bien, entonces yo seré tu próximo oponente, comprobaré si realmente eres el mismo de antes. Con eso dicho, todos se abalanzaron contra Gintoki, que pese a tener una arma aún se le dificultaba el poder pelear contra todos ellos. Gracias al terreno, Gintoki tenía cierta ventaja sobre ellos al conocer mejor que nadie dónde estaban. ¿A dónde crees que vas? De la nada había aparecido Kondo, que no reparó en daños al disparar un lanzacohetes a tan corta distancia, donde afortunadamente Gintoki había evitado aladear la cabeza, impresionando a Kondo, que posteriormente recibió un rodillazo por parte de su enemigo, que ya se preparaba para rematarlo, si no fuera por Sougo, que había llegado a tiempo al bloquear los claques de Gintoki. Kondo, no tenemos otra opción que matar a este sujeto. Si lo dejamos vivo seguirá intentando llegar a Kagura. Sin demora alguna, Gintoki fue obligado a moverse rápidamente al evitar nuevamente los kunai que Tsukuyo y Sarutobi le lanzaba a diestra y siniestra, pero pronto la velocidad de Gintoki iba disminuyendo hasta llegar a un punto crítico donde el respirar ardía como si respirase fuego. Incluso empezaba a sentir como la vista le fallaba. Sorprendido, es increíble lo que puedes hacer con unos cuchillos y un poco de veneno. La toxina en tu cuerpo ya debe estar circulando por doquier. Es cuestión de tiempo para que caigas muerto sin dolor alguno, pero para ti, sin clemencia alguna. Tsukuyo encajó una de sus kunai en la pierna de este, que tenía los ojos con sorpresa. ¿Acaso se había equivocado al bloquear el ataque? Ni siquiera tendrás el privilegio de morir sin dolor. Bruscamente Tsukuyo revolvió su arma, generando una gran herida en la pierna de Gintoki, que al mero dolor contraatacó, pero lastimosamente no acertó. Solo pudo caer al suelo tratando de siquiera ver la palma de sus manos, que conforme pasaba el tiempo iba perdiendo la visión. No te distraigas. Desde su punto ciego, Kamui estaba por acertarle un poderoso golpe. Si no fuera porque su adversario arrojó aquellas clackers, al final solo hubo el sonido de la madera rompiéndose. Me distrajiste por un momento, pero gracias a ello alargaste tu vida unos minutos más. El brazo de Kamui se encontraba insertado a un costado del estómago de Gintoki.
A tu espalda, fue el grito de advertencia de Hijikata hacia el Yato, que apenas escuchó vio como una de esas bolas le dio de lleno en la mejilla con tal fuerza que juraría que se trataba de un puño y no un simple claquer. La técnica había sido sencilla, un claquer se lanzó en la partición, haciendo que un lado del mismo se aloje en su lugar. El otro lado se agarró al segundo par de clackers, y esencialmente los arrojó de vuelta hacia el adversario desde atrás, muy parecido a cómo funcionaba un boomerang. Lastimosamente Gintoki también había salido volando del lugar directo a estrellarse contra un montículo de piedra. Apenas abrió sus ojos vio con claridad cómo aquella mujer le clavaba un fuerte golpe en su pecho mandándolo a estrellarse contra el gran muro de concreto de atrás logrando que el cuerpo de su enemigo se revolcase por el impulso antes de poder detenerse. Basuras tan egoístas como tú son la causa de tanto sufrimiento por donde quiera que pasen. Kouka, que se había mantenido al margen de las cosas esperando que todos acabasen con el intruso, no pudo evitar entrometerse en la pelea al ver cómo Gintoki, pese a ser superado en número, daba más problemas de lo previsto, esperando toparse con algún gesto de odio o ira en su enemigo. Lo único que Kouka observó fue cómo su adversario la miraba con lastima. ¿Por qué esa cara? Gintoki no respondió, en cambio su gesto solo cambió a compasión. Kouka solo asintió seriamente, aún en aquella posición podía darse el lujo de mirar a sus rivales de esa forma. Pobrecita, ahora veo por qué Kagura escapó a la tierra. Tenerte como madre debe haber sido como una tortura. La poca paciencia de Kouka se fue al caño cuando escuchó esas palabras. ¿Qué podría saber ese sujeto? No tenía ni un derecho a juzgarla como madre y menos alguien tan incompetente como él. Yo me aseguraré de cortarte esa lengua para cuando acabemos esto. Sin más palabras Gintoki se arrojó en contra de Kouka, que sin previo aviso, desapareció. Sus ojos no podían seguirle el ritmo y prueba de eso fue el tremendo rodillazo en el rostro que recibió Gintoki por parte del Hayato, que sin terminar ahí desenfundó su paraguas. Maldición, fue lo único que llegó a decir el permanentado, poniendo los hilos de los claques como defensa, que fueron cortados fácilmente por la presión ejercida de Kouka, quien había azotado su arma contra su oponente, que no pudo evitar dejar salir un gemido de dolor al recibir tremendo impacto en su cuerpo. Como único recurso utilizó su brazo derecho, queriendo conectar un gancho sobre su rival, pero no soy tan débil como para dejarme golpear por una rata como tú. Instantáneamente Kouka retorció el brazo de su oponente rompiéndole los huesos, sin limitarse a solo los huesos. Esta le conectó una tremenda patada hacia su enemigo, que a duras penas lo bloqueó con su único brazo en buenas condiciones logrando quedar en pie, mas no estuvo preparado para lo siguiente que sucedió. Sin misericordia alguna, Kouka empezó a disparar toda la munición de su paraguas sobre este, evitando los órganos vitales para mantenerlo el mayor tiempo posible. Una persona estaría muerta para esos momentos. El cuerpo de Gintoki parecía una coladera perforada por doquier, ni siquiera podían creer que se sostuviese en pie después de todo eso. Al finalizar los tiros, grandes cantidades de sangre salían a chorros por doquier alrededor del samurái, que cayó de rodillas sintiendo como poco a poco la vida se le escapaba. Incluso para algunos de los presentes ese ataque fue inhumano. Hace 5 años estuviste a punto de asesinarme. Pero ahora, no puedo ni imaginarme perdiendo contra ti. Poco a poco los demás se iban acercando, sin embargo, se detuvieron en seco. Frente a ellos, aquel enemigo en común se recomponía del suelo lentamente mirándolos de una manera que nunca imaginaron. La única expresión en el rostro de Gintoki era pena, una profunda lástima al ver a todos, como si se compadeciese por ellos. Lamentablemente, todos vieron cómo el cuerpo mal herido de Gintoki fue atravesado por una estocada de la espada de Sougo, que no a gusto, sacó una daga con la que apuñalaba una y otra vez a su contrincante sin piedad alguna sobre el estómago, provocando que la sangre de Gintoki saliese a borbotones de su boca al no encontrar salida en su interior. Un poco más y las entrañas del permanentado se podrían ver escurriendo de entre sus heridas. No satisfecho por esa tortura, de entre las mangas de Okita apareció un báculo de metal, la cual la utilizó para romperle la pierna obligándolo a que caiga al suelo, donde de un certero golpe en su pecho lo mandó a encajarse con un pilar mientras el lugar era teñido de rojo. Katsura estuvo por detener la brutalidad del ataque de Sougo, mas fue detenido por Umibo Uzu. Incluso Hijikata no podía creer el sadismo que su compañero mostraba. Era diferente a como era antes, como si en verdad quisiese eliminar a Gintoki, pero de una manera tan cruel que todos recordarían.
Muere. De un momento a otro Sougo se cargó al hombro una tremenda bazooka que prometía no dejar ni un rastro del permanentado. Pudo haber disparado si no fuera porque en su camino se interpuso aquella mujer. Ya basta, se trataba de Tsukuyo quien tapaba con su propio cuerpo a Gintoki que no alcanzaba a ver lo que sucedía. Apártate, no podemos darnos el lujo de dejarlo vivo. La fría mirada de este incluso heló a la rubia. Todos aquí estamos dispuestos a matarlo pero, no de esta manera, solo te limitas a torturarlo. Sougo solo esbozó una sonrisa por aquel comentario de Tsukuyo. No estarás retractándote a este punto, ¿verdad? ¿O es que acaso aún sientes algo por ese sujeto? Tsukuyo solo tragó duro ante tal acusación, dándole la respuesta que quería a Sougo, que sin reparo alguno disparó el misil en dirección de esta sin advertirle ni nada de eso. Los demás estaban absortos por la acción de Sougo al disparar con Tsukuyo enfrente. Si quieres morir con él, cumpliré tu deseo. Mientras el misil se acercaba poco a poco, Tsukuyo no pudo evitar sentir miedo por aquel misil que se acercaba y por instinto mismo lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos, esperando ser destrozada en la explosión, aunque, tras la gran explosión lo único que se logró ver fue como un cuerpo chamuscado salió disparado en contra de varios muros, destruyéndolos en el proceso debido a la potencia con la cual salió volando. Trabajo terminado. La sonrisa en el rostro del sádico denotaba éxtasis puro y no podía esperar a romper en risas cuando nadie lo viera, pero, pronto el humo empezaba a dispersarse revelando como de entre el lugar de la explosión se encontraba Tsukuyo con solo algunos raspones en su cuerpo mientras traía los ojos abiertos de par en par como fue socorrida por los demás que empezaron a hacerle preguntas sin parar sin fijarse en cómo ésta los ignoraba olímpicamente debido a la sorpresa que tuvo en su cabeza hace solo unos segundos. A solo metros de que el misil impactase sobre ella pudo sentir como unos fornidos brazos la envolvieron cubriéndola por todo su cuerpo. Al parpadear un par de veces pudo ver con claridad algunos mechones plateados sobre su frente. Gintoki había utilizado su cuerpo como escudo para protegerla siendo él quien recibió todo el daño. Poco a poco miraba como su cuerpo estaba cubierto de sangre fresca al haber tenido tan de cerca a Gintoki en sus brazos. Okita por el contrario solo chasqueó el labio, viendo como Gintoki aún se encontraba respirando a duras penas, y es que era un verdadero milagro que al menos su cuerpo estuviese en una pieza. Aquella explosión fue lo suficientemente fuerte como para triturarle todos los huesos de su columna. La mayoría de su cuerpo estaba calcinado con quemadura de 4º grado que terminaron por destrozarle los órganos internos. Para empeorar las cosas, el haber salvado a Tsukuyo le había costado el ojo izquierdo, pues uno de los adornos del cabello de la rubia estaba insertado en su ojo mientras este trataba por todos los medios el poder mantenerse consciente pese a su estado tan deplorable en el que se encontraba. Su cuerpo estaba al límite, ya no daba para más y pese a que ya lo sabía, trataba con todas sus fuerzas el siquiera pararse en sus piernas una última vez. Era inútil, había perdido todo rastro de sensibilidad en las piernas, lo único que percibió fue un frío chorro en su rostro. Las nubes que antes se adueñaron del cielo de Edo ahora descargaban una lluvia que no era ni muy poca ni mucha. Como si se tratase de la mejilla de Dios, como si alguien le dijese que continúe, que esas heridas no eran más que simples rasguños. De alguna manera el cielo pedía que se pusiese de pies una última vez. A paso lento pero seguro, su cuerpo empezaba a recuperar el aliento. Sin embargo, la ruptura en los huesos de su rodilla lo hizo desplomarse de rodillas, respirando agitadamente para contener el dolor y no gritar en el proceso. No les daría el gusto a esos sujetos de verlos sufrir. Como si no pudiese ponerse peor, sentía como unos pasos se acercaban hacia él desde atrás. Lo único que pensó en esos momentos era el recibir el ataque y contraatacar de alguna manera, más solo sintió como los pasos seguían su camino. Eres como un dolor de muela, ¿lo sabías? Esa voz era inconfundible, se trataba de Sougo. Por más que quisiese romperle la cara a ese sádico en sus condiciones apenas si podría ponerse de pie y sin un arma no tendría muchas oportunidades contra él. Aquel día, tuviste una oportunidad que nadie tendría en sus vidas, pudiste morir tranquilamente y olvidarte de Kagura, irte lejos de aquí pero no, de un solo puntapié. Okita insertó su pie en el estómago de su oponente con tal fuerza que logró sacarle todo el aire, haciéndole escupir sangre en el proceso.
Tenías que sobrevivir y arruinarlo todo, no tienes idea de lo que tuve que hacer para conseguir todo lo que tengo ahora. Con gran fuerza Sougo pisoteó la cabeza de Gintoki obligándolo a ponerse de rodillas frente a él, de verdad que era humillante estar así. Gintoki solo podía ver desde abajo como aquel sujeto se limpiaba la bota en su rostro. Menos 5 años, 5 miserables años y tu rostro aún me persigue en sueños. Levantándolo de la camisa le conectó un gancho tan potente que el cuerpo del peliplata salió volando por los aires para caer pesadamente contra el suelo de cabeza, mientras la sangre de su cuerpo empezaba a formar un charco a su alrededor. Aquel día, yo te lo arrebaté todo lo que alguna vez construiste, corte los lazos que te unía a los demás, pero parece que me olvidé de uno. Sabrás lo estúpido que me sentí al haberme acordado de aquella mujer. Fue gracioso el verle el rostro antes de cortarle la cabeza, un deleite sin igual, de un solo chasquido una compuerta a la distancia y atroz que Gintoki jamás olvidaría en toda su vida. Toda la rabia en su interior desapareció, así como todos sus sentimientos, que desaparecieron como si lo hubiesen roto tanto emocionalmente como espiritualmente. Aquella figura era tan perturbador que incluso la mente de acero que Gintoki había adquirido a la larga de todas sus batallas en la guerra no lo prepararon para ese momento. Lo único que ahora residía en el samurái era una desesperación tan grande que iba consumiéndole por dentro. Su único ojo había perdido la luz, sentía como si un gran nudo se formase en su garganta, oprimiéndole cada vez más fuerte, prohibiéndole respirar. Era raro para él, todo el daño recibido hasta ahora había desaparecido en un instante. Sin embargo, eso abrió las puertas hacia un mundo lleno de dolor que se concentró en su pecho, oprimiéndole el corazón al punto de reventarlo. En toda su vida siempre había recibido increíbles palizas que lo habían dejado al borde de la muerte, e incluso en algunas juraría haber visto una enorme puerta en las nubes, pero jamás algo como lo que sentía ahora, a excepción de aquella vez donde sintió los mismos sentimientos al no haber podido salvar a su maestro, donde con gran dolor en su corazón acompañado de una sonrisa en lágrimas, tuvo que apagar la vida de su mentor por el bien de sus compañeros. Me la encontré de casualidad mientras paseaba y quise pasar a saludarla, lástima que no cooperó. Frente a todos se hallaba la cabeza de Nobume insertada en una lanza como si de trofeo se tratase. Todos los presentes solo guardaron silencio por lo que veían frente a ellos. Las pocas mujeres como Sarutobi y Tsukuyo solo alcanzaron a taparse la boca con ambas manos ante el horror de ver a su amiga muerta. El resto solo se mantenía neutral, pero por respeto solo guardaron silencio, como muestra de piedad. Que mejor que darte el beneficio de enterrar sus restos, deberías agradecérmelo, de lo contrario esa cabeza estaría siendo digerida en el estómago de mis perros para este momento, sin quedarse quieto. De un poderoso golpe Hikata había mandado a volar a Sougo contra un muro sin darle tiempo de reponerse para agarrarlo por el cuello mirándolo como si de un desconocido se tratase. ¿Qué mierda hiciste, Sougo? El mencionado solo rió por lo bajo, logrando enfurecer aún más a su compañero, que puso más fuerza en su agarre levantándolo del suelo obligándolo a mirarlo de frente. ¿De qué te ríes, infeliz? ¿Acaso dije algo gracioso? Sougo, quien solo mantenía su sonrisa cínica, veía como los demás no habían escuchado nada de lo que había dicho hace unos momentos, o de lo contrario todos se hubiesen lanzado a matarlo, pero tal parece que el destino quería que las cosas mantuviesen su curso. Tú mismo deberías saberlo, Hikata, aquella mujer era una aliada de este hombre, trabajaba para la Yorosuya mientras ostentaba el cargo de mando en el Mimawari-gumi, nos traicionó a todos e hice lo que tuve que hacer. ¿Qué hay de malo en eso? Y Hikata estaba por partirle la cara, más fue detenido por Kondo, que lo detuvo pidiendo con la mirada que se detuviese. Toshi, comparto tu pesar y créeme que también busco respuestas, pero si lo matas no serás mejor que él. El pelli negro solo apretaba los dientes con gran frustración al no poder cumplir su cometido. Sin querer pudo ver como el rostro del hijo mayor de Umibouzu yacía pensativo mirando el suelo, y eso solo significaba algo. Kamui solo salió de sus pensamientos para toparse con la cuchilla de Hikata en su garganta. ¿Tuviste algo que ver en todo esto? El pelli naranja solo miró hacia otro lado, dándole la razón al azabache que antes de decapitar al Yato oyó como este murmuraba. Kamui, ¿sabes algo de esto? La voz de Umibouzu era seria y Kamui sabía que si el viejo se ponía así podría ser peligroso, sumándole ahora que su madre podría reprenderlo si no contaba todo lo que sabía.
Tampoco tengo idea de lo que pasó, sucedió el día anterior, justo después de que tú y tus hombres fueron a interrogarla. Dicho eso, Hijikata empezó a recordar lo que sucedió el día posterior a la desaparición de Nobume. Flashback: era 25 de diciembre, Navidad, un día glorioso que debería ser acompañado de júbilo y alegría por todos, pero, lastimosamente, gracias a la gran fiesta de los Yorosuya en la otra dimensión, todo el mundo sufría una gran resaca en la cabeza, quizás la peor que sentirían en toda su vida, porque ni el mejor bebedor se salvó de visitar el baño, sumándole a eso que los cuerpos de la mayoría de las personas estaban regadas por todo el lugar. Al parecer Fafnir solo se había tomado la molestia de llevar a sus casas a mujeres y niños, más los hombres no tuvieron tanta suerte, pues tuvieron que dormir a la intemperie. Fuera de todo eso, parecía un día normal en Kabuki, salvo por una persona en especial que recién abría los ojos en pleno mediodía, topándose con el mismo mal que todos padecían, tallándose los ojos para mejorar su vista. Se dio cuenta que estaba en la cama de su habitación de su departamento, no queriendo pensar en nada más debido al dolor de cabeza, se desplomó para atrás agradeciendo que las persianas estuviesen cerradas para que el sol no la torturase más de lo que ya estaba. Tratando de acomodarse en su pequeña cama, esta no tuvo mejor idea que estirar sus extremidades, buscando un confort que solo se obtenía al despertar por las mañanas, mas no sabría que por ese simple movimiento se llevaría la sorpresa de su vida. Sin querer queriendo, la mano de esta se pozó en algo lanudo como si se tratase de algún peluche o algo por el estilo. Hizo memoria de cuando obtuvo uno de esos, pero el dolor le prohibió el recordar. Sin muchas ganas, la mujer dobló su cuerpo, acurrucándose entre las sábanas tratando de hallar el calor que había perdido al destaparse, más su cuerpo se topó con una sensación satisfactoria pero ajena a la vez. Podía sentir como un aire tibio pero caliente golpeaba su rostro como si alguien respirase sobre ella. Con gran esfuerzo los ojos de esta se abrían poco a poco, topándose con dos pectorales marcados y fornidos. Su cerebro apenas si podía procesar lo que pasaba. Con un par de parpadeos los ojos carmesí de esta miraron hacia arriba, observando con detenimiento aquellos rizos plateados característicos de la única persona que conocía en todo el maldito mundo. No hacía falta decir que incluso el corazón de esta casi se sale por su boca al ver a esa persona en su habitación al lado de esta. ¿Qué diablos había pasado en Nochebuena para que terminara con Gintoki en la cama? Eran preguntas que Nobume se hacía ignorando el dolor de la resaca, pues la sorpresa que tenía frente a sus ojos superaba al alcohol en su cuerpo. Su mente trató de analizar la situación a tal grado que su visión desapareció de la realidad, pero que fue traída gracias a que el cuerpo de Gintoki se movió por instinto tratando de buscar el calor. Donde por ocurrencias de la vida, la mano de este pasó a presionar sobre una de las anchas y redondeadas caderas de Nobume, que sin poder evitarlo pegó un pequeño gemido al sentir como Gintoki la atraía hacia él mientras pasaba su otro brazo por la espalda de su compañera, oprimiéndola suavemente contra su cuerpo más grande, pues Gintoki la superaba en tamaño, mientras los senos de esta se oprimían contra los pectorales de este. ¿Yo hice eso?, decía esta mentalmente por lo que había escuchado salir de su boca. Fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba completamente desnuda, al igual que su compañero de cuarto. Por eso era la necesidad de buscar calor entre las sábanas. Lo primero que se le vino a la cabeza era botar a patadas y a punta de espadazos a Gintoki de su departamento, más sabía que eso sería una mala jugada. Actuar con paranoia no era una opción, pero ¿qué más podría hacer en esa situación? Su cerebro no funcionaba al 100% debido a lo que estaba sintiendo en esos momentos. Jamás en su vida había estado tan nerviosa como lo estaba ahora. ¿Qué pasaría si Toru y las demás se enterasen de lo que había hecho? O peor, si Kagura llegase a saber la verdad. Su mente era un remolino de emociones en ese momento. Más tuvo que salir de ese trance al sentir como la rodilla de Gintoki había rozado su entrepierna, obligándola a soltar un gemido de placer que ni en sus más oscuros sueños imaginó poder realizar. Tan repentino fue el roce entre ambos que Nobume no se había dado cuenta que su cuerpo inconscientemente había acomodado su pierna, dándole la libertad para que la rodilla de Gintoki se posicionase en medio de sus gruesos y abultados muslos, mientras que ella no podía describir la ola de emociones que su cuerpo sentía en esos momentos.
eran ajenos a lo que alguna vez experimentó. Sin embargo, la forma en cómo reaccionaba al más mínimo movimiento de Gintoki le hizo pensar que tal vez esa no había sido la primera vez en que el permanentado la tocaba de esa manera. Nobume solo tragó duro reflexionando sobre cómo salir de ahí sin despertar al permanentado a su lado, teniendo más control sobre sus 5 sentidos. Sus ojos no pudieron evitar recorrer todo el cuerpo de Gintoki, que pese a que ambos estaban cubiertos por las sábanas, podía apreciar el perfecto cuerpo trabajado de este adornado de cicatrices tanto grandes como pequeñas, mas todas reflejaban que habían sido hace mucho tiempo. Dándose una bofetada mentalmente por pensar en eso, decidió retirar lentamente, sin hacer ni un ruido extraño por más roce que tenga, mas fue un grave error. Al intentarlo nuevamente el resultado fue el mismo, no podía sentir sus piernas. De hecho, Nobume no podía sentir la parte inferior de su cuerpo por más que quisiese, pues sus piernas no respondían como ella deseaba, y si lo hacían solo llegaban a temblar, al igual que sus caderas, no las podía mover ni un milímetro, como si los huesos de su cintura hubiesen sido molidos por algún fuerte golpe. Fue ahí cuando un olor familiar golpeó su nariz, haciéndola palidecer de pies a cabezas. Al dirigir su vista hacia abajo pudo apreciar como de entre sus piernas y en las mismas sábanas había rastros de sangre fresca con algunos fluidos blancos esparcidos por toda la habitación, y no solo eso, su vientre estaba tan hinchado como si la hubiesen rellenado como un pavo en Navidad, mientras algo blanco salía de su entrepierna gota a gota, por lo que solo podía significar una cosa: hace solo unas horas ella había dejado de ser virgen y el campeón que lo había logrado ahora dormía plácidamente abrazándola. Listo, eso fue todo para la paciencia de esta. Gintoki por otro lado iba despertando poco a poco, mientras sus ojos, que apenas parpadeaban, se abrieron de golpe al ver como una figura desnuda sostenía una katana, mirando su masculinidad con claras intenciones para nada buenas. Seguido de un pequeño estruendo, el cuerpo de Gintoki salió volando por el balcón de esta con tal fuerza que fue a caer por algún lugar de por ahí completamente desnudo, mientras que en el departamento de Nobume, esta no hacía otra cosa que destrozar sus cosas como loca para seguido azotar su cabeza contra el muro una y otra vez sin parar. Así prosiguió unos minutos donde se desahogaba para luego arreglar el lugar entero. Pese a haber destruido el lugar, ella era una mujer que le gustaba las cosas en su sitio. Ya más calmada se puso a recordar lo que había pasado la noche anterior, mas no recordaba nada. Harta de ese plan fallido, no tuvo mejor idea que regresar a sus labores cotidianas, repitiéndose una y otra vez que lo que había tenido con Gintoki no fue más que un penoso accidente que no volvería a ocurrir. Claro que mientras caminaba lo hacía de puntitas, llegando al extremo de usar muletas por el resto del día. Estaba al tanto de que tanto Toru como Elma e inclusive Lukoa se sentían atraídas hacia Gintoki, mientras que este aún seguía enamorado de Kagura. Sin duda alguna se sentía como una prostituta. Lo mejor para todos sería que aquello nunca se supiese. Así pasaron los días donde ella evitaba a toda costa encontrarse con la Yorosuya, agradeciendo que Gintoki no recordase nada al igual que ella. Sin embargo, no le había ido tan bien como esperaba. Pese a que los días pasaban, Nobume empezaba a sentirse extraña conforme iba pasando el tiempo. En esos últimos 3 días había tenido náuseas y vómitos más seguidos, por lo que pensó que se debía a la ingesta de alcohol durante la noche de Navidad, pero las náuseas no fueron el único motivo para visitar el baño más seguido. La frecuencia con la que orinaba se había vuelto más seguida de lo acostumbrado, llegando a estar en el baño la mayoría del día. Cuando caminaba por ciertos lugares no podía tolerar el olor de ciertas cosas, y lo mismo se repetía con la comida que ingería, llegando a sentir como su nariz tanto como su lengua estaban más sensibles, sumándole a eso el cansancio y la fatiga que su cuerpo experimentaba. La somnolencia era el último de sus problemas en esos momentos, y para rematar su estado físico, sus senos se habían vuelto tan sensibles al punto en que su sostén le sacaba de vez en cuando alguno que otro gemido que ocultaba con un estornudo de improviso. Harta de aquella situación recurrió al hospital MS cercano, queriendo hallar el remedio a su problema. Su posición como comandante del Mimawari-gumi le dio pase a ser atendida por uno de los mejores doctores de todo Edo. Con ayuda de algunas enfermeras, el señor de avanzada edad realizó todas las pruebas posibles en el cuerpo de su paciente. Nobume, que esperaba en una habitación sentada, vistiendo solo una bata blanca, vio como la puerta se abrió dando paso al doctor que traía los resultados. A juzgar por la expresión en el caballero de avanzada edad, el problema en su cuerpo no era tan grave.
Esa fue la suposición de Nobume, quien esperaba escuchar la indicación de comprar alguna medicina e ingerirla 2 o 3 veces al día, más nunca en su vida esperó aquellas palabras que la helaron desde adentro hacia afuera. Perdón doctor, ¿podría repetírmelo de nuevo? Con una gran sonrisa el pequeño anciano le entregó los resultados para que su paciente viera por sí misma. Felicidades señorita Nobume, usted será mamá. Aquella última palabra resonaba en la cabeza de esta una y otra vez como un rebote mental. El doctor, que se distrajo volteando unos momentos para dar paso a las enfermeras que vestirían a la paciente, no se percató que Nobume estaba por lanzarse desde la ventana y en una caída de más de 20 pisos de seguro ya no se levantaría. Con un esfuerzo sobrehumano el doctor junto a las enfermeras lograron detener a la futura madre, que por poco y se nos iba a las puertas de San Pedro. Con unas cuantas indicaciones más el doctor la regresó a casa con severas reglas del que sí podía hacer y que no podía hacer una mujer embarazada. Esta, por el contrario, aún no asimilaba lo que le habían dicho. La noticia había sido como un balde de agua fría para su cordura, que apenas llegó a casa abrió la refrigeradora para ponerse a comer sus preciadas donas acompañada de helado hasta la noche, sin pensar en absolutamente nada, llegando al extremo de dormirse sobre la mesa hasta el día siguiente. Era 30 de diciembre, un día antes de celebrar Año Nuevo, y la gente lo sabía. Podía apreciar cómo todos empezaban a adornar los vecindarios para recibir el siguiente año, y ella ahí sentada en la banca de un parque pensando en lo que haría a partir de ahí. Huir parecía la mejor opción. Quiero decir, ¿qué otra opción había? Quedarse en Edo solo le traería pesares. Sabía perfectamente que ocultar los signos de su embarazo sería inútil, y para cuando su vientre le creciese, ¿qué explicaciones daría a los demás? ¿Que quedó embarazada de un vagabundo de por ahí? ¿Quién era el padre de aquella criatura? Sería la pregunta número 1 que de seguro escucharía de los demás. Todo eso lo pensaba mientras el ocaso del sol golpeaba su rostro, pero la pregunta más importante era el cómo se lo explicaría a Gintoki. No podía llegar así como así a la Yorosuya diciendo que estaba embarazada del permanentado. Elma y las demás de seguro la matarían, pero si no se lo decía, se sentiría despreciable. Gintoki también merecía saber la verdad. Fue gracioso cuando lo pensó así. Jamás imaginó que quedaría embarazada o que al menos formase una familia con algún hombre. Y ahora se había enterado que sería madre de los hijos de Gintoki. Debía admitir que el samurái no era para nada feo, quizás un poco flojo, desordenado, guarro, irresponsable y tonto, pero, sin duda era un hombre al que respetaba mucho como guerrero y padre, pues el solo verlo a diario cuidando de Kana desde su punto de vista, le hacía parecer que Gintoki era un hombre divorciado que cuidaba de su hija dragona. Quizás, solo quizás, en algún momento de su vida llegó a sentir algo por ese hombre, y que lo que hicieron entre las sábanas sí fue amor. Podía jurar que en esos 5 largos años Gintoki fue el segundo hombre al que realmente abrió sus sentimientos después de Isaburo, al cual consideraba como su padre, y creyó que esos sentimientos eran los mismos que con Gintoki. Habían pasado tanto tiempo junto que incluso se atrevía a decir que lo conocía mejor que Toru Elma, pero, ¿y si Gintoki la rechazaría gentilmente? ¿Qué ocurriría si Gintoki no aceptara que ese niño dentro de ella no era de él? O lo peor, que la aceptase por lástima. Sin duda alguna ese sería el peor escenario posible que se imaginaba. Cualquier mujer hoy en día optaría por lo más fácil, abortar al niño librándose de cualquier responsabilidad, pero Nobume no era ni una de esas mujerzuelas baratas de las esquinas. Aquella idea ni siquiera había pasado por su mente. Y es que a pesar de lo fría que resultaba llegar a ser, Nobume criaría a su hijo aunque tuviese que hacerlo sola. Con gran pesar prosiguió a dirigirse a su hogar lentamente, pensando todavía sobre lo que haría. Al llegar a su departamento no hizo otra cosa que tirarse a su cama queriendo dormirse y esperar que todo fuera solo un sueño más. La vida no le daría el gusto. Pronto un sonido llamó a su puerta. Se trataba de Hijikata, quien llamaba a su nombre desde afuera. Quizás vendría a regañarla por no cumplir su papel como comandante del Mimawari-gumi. Y si así lo fuera, esta no le abriría. Tenía suficientes problemas como para tener que lidiar con ese adicto a la mayonesa. Sé que estás ahí, abre. Tenemos que hablar en lo que respecta a tu relación con el Yorosuya. Solo bastó esas palabras para que Nobume saltase de su cama con los ojos tan afilados como si su antiguo yo regresase. ¿Acaso ya sabían sobre su condición? ¿Sabían que estaba embarazada y que el padre de la criatura era Gintoki? No, y Hikata no lo descubriría tan pronto, de no ser con un poco de ayuda. Entonces, ¿qué?
Puede ser que hubo algún chismoso por ahí, pero también había la posibilidad de que viniesen a otra cosa. Sin embargo, Hijikata había mencionado algo con respecto al Yorosuya, sin importarle el motivo. Estaba segura de que si Hijikata no venía solo, eso significaba que esos hombres acompañándolo de seguro tenían la orden de capturarla. Mirando hacia su alrededor no había ni un arma con la cual poder defenderse excepto eso, mientras que afuera Hijikata de un solo puntapié tumbó la puerta encontrándose con el lugar vacío. Nobume, tenemos información de que has estado trabajando con la Yorosuya en silencio. Pese a sus palabras parecía que nadie saldría. No estés nerviosa, no hemos venido a hacerte daño, tan solo venimos a hablar. Dicho eso, una pequeña lata cayó en alguna esquina del departamento, llamando la atención de todos que sin más, desenfundaron sus espadas para acercarse hacia el objeto. Cuidado, es una tram. A último momento Hijikata logró salir de la habitación a tiempo, evitando la bomba que terminó por ocasionar un pequeño incendio. Para cuando Hijikata abrió los ojos, pudo sentir como algo se colocaba en su espalda. Si querías hablar no hubieses traído tantos hombres. ¿Qué quieres? El azabache solo levantó sus manos, tranquilamente viendo de reojo que todos esos hombres estuviesen inconscientes. La verdad es que no son mis hombres, fueron mandados por orden de los superiores para capturarte. Al parecer esos cretinos creen que eres alguna especie de espía que trabaja para los Houi debido a que te llevas muy bien con ese tonto del azúcar estúpido, ¿no lo crees? Por supuesto que lo era. Saca conclusiones por algo como eso, vaya que era estúpido. Si te preguntas por qué estoy aquí es para resolver todo este embrollo. Irás conmigo y Kondo a encarar a esos cerdos para aclarar todo este malentendido de una buena vez. De lo contrario tendré que hacer más papeleo esta noche. Nobume solo guardó silencio declarando su respuesta con eso mientras el incendio a sus espaldas iba creciendo. Hijikata estaba por tratar de convencerla nuevamente, si no fuera porque uno de esos hombres aún estaba consciente y lo peor es que cada uno de esos granujas llevaba chalecos explosivos. Tras una fuerte explosión el departamento entero quedó hecho trizas y Hijikata apenas se había salido ileso de milagro al ser Nobume su salvadora. Lastimosamente le había perdido el rastro, mientras que con nuestra asesina, esta se encontraba saltando de tejado en tejado yendo hacia el único sitio seguro donde al menos podría tomar un respiro, la Yorosuya. Si había alguien en quien confiar en esos momentos y en su situación era Ukoa Hintoki. O así hubiera querido de no ser porque por su flanco izquierdo vino un misil que gracias al arma en sus manos fue capaz de redireccionarlo hacia otro lugar. Ahora entiendo por qué Jin-chan la usa tanto. Se trataba del bokuto de madera que el permanentado siempre traía en la cintura. Al parecer Hintoki lo había dejado por error en la casa de esta el día de Navidad. Mirando en dirección desde donde le habían disparado, pudo ver cómo aparecía uno de los tipos que más problemas podría traerle. Ustedes los samuráis sí que son buenas con esas cosas. No olvido la última vez desde que me azotaron con esa espada de madera, aunque claro que el dueño era otro. Se trataba de Kamui, quien en solitario la miraba desde el otro tejado con su sonrisa típica. Mientras que Nobume no podía hacer otra cosa que mirar a los alrededores por algún sitio donde escapar, sabía perfectamente que enfrentar al Yato en sus condiciones no solo era un peligro para ella sino también para el niño que llevaba dentro suyo. Aunque se lo explicase de seguro ese sádico no le tomaría importancia. Creo que ya sabes a lo que vengo, así que me ahorrarías mucho trabajo si no te resintieses y no he venido a matarte. A pesar de las palabras de esta, Nobume aún se encontraba desconfiada sabiendo la reputación de ese sujeto. Lo siento, pero tengo planes en otro sitio. Dicho eso, Nobume salió de ahí pensando que por lo menos podría perderlo entre las casas. Veo que no me entendiste. Rápidamente Kamui la había alcanzado propinándole un fuerte golpe que ésta logró detener con el bokuto. Al parecer la única opción para llegar hasta la Yorosuya era derrotar a Kamui. Pese a la desventaja de esta, Kamui veía como la velocidad de esta aumentó de golpe al punto en que lo obligó a desenfundar su paraguas para contrarrestar los tajos que su oponente enviaba. Así pasaron unos buenos minutos donde ambos habían causado un destrozo por aquella zona. Pese a que la distancia parecía que era una pelea reñida, solo los profesionales veían como la condición de Nobume era inferior a la del Yato, que solo se dedicaba a seguirle el paso a su oponente. Terminemos con esto. Desapareciendo de la vista de su oponente,
Kamui no tuvo mejor idea de acertarle un tremendo puntapié en el estómago que levantó por los aires el cuerpo de su adversario, cayendo en el duro suelo de cabeza. Quizás en el pasado esa no sería una herida tan fatal, pero los ojos de Nobume se abrieron de lado a lado por el miedo, no del cómo estaría su cuerpo sino de su bebé. Ese golpe tuvo la suficiente potencia como para romperle algunos huesos de la costilla, apenas si podía agarrar su arma para ponerse de pie, ahora se había convertido en un matar o morir. Apoyándose en el bokuto de madera mientras tocaba su vientre, Nobume solo podía respirar tratando de recobrar el aliento. El siguiente golpe no lo contaría y su cuerpo lo sabía. Me habían dicho que eras fuerte y a juzgar por tu espada creí que era cierto. Nobume palideció al escuchar esas palabras provenir de su espalda. ¿En qué momento el Yato se había puesto detrás suyo? ¿Así de veloces eran los de esa especie? ¿A esa clase de monstruo se enfrentó Gintoki en solitario? Pero si esto es todo lo que tienes, me has decepcionado mucho. De un rápido tajo con la espada, el ataque de Nobume falló al ser bloqueado por aquel paraguas sin mucho esfuerzo. Maldición, con esas palabras el rostro de Kamui cambió a uno mucho más serio. De un golpe certero en la mejilla, Nobume salió disparada contra los barandales de la azotea, mientras el viento soplaba por su espalda. Si caía de esa altura la muerte era lo más seguro. Una caída en tu detrás o venir conmigo, tú eliges. La victoria estaba decidida. En esas condiciones apenas si le servía de calentamiento a Kamui. ¿Qué otra carta podría utilizar? No podía caer presa del miedo. Si no salía de ahí, Dios sabe lo que le harían a ella y a su bebé si se dejaba capturar. Con que esa es tu respuesta. Rápidamente Kamui se abalanzó enterrando su puño en el piso al ver cómo su adversario lo había esquivado a tiempo, mas no le duró mucho el júbilo. Pues girando sobre su propio eje, Kamui le conectó una fuerte patada en el rostro con tal fuerza que la mandó revolcándose en el suelo a encajarse contra la pared del otro lugar de la azotea donde apenas abría los ojos. Su cuerpo nuevamente fue azotado contra el muro a sus espaldas después del golpe de Kamui en su vientre, provocando que ésta botase sangre a chorros por su boca al sentir como sus entrañas eran aplastadas por adentro. Sin perder tiempo, Nobume quiso encajar el bokuto de madera en el rostro de su enemigo, mas su movimiento fue lento. Kamui había detenido la estocado con la palma de su mano. Rápido como el trueno con su otro brazo, Kamui había agarrado el rostro de Nobume, ejerciendo tal fuerza que enterró la cabeza de esta más de lo que ya estaba en el gran muro, donde ella para finalizar de un solo pisotón le destrozó la muñeca a esta, que no tuvo más opción que soltar el bokuto de madera por la horrible lesión en su brazo mientras sentía como las fuerzas se le iban poco a poco. La vista se le nublaba y no sabía cuánto tiempo más podría soportar los ataques del Yato. Así acaba todo. Perdóname, no pude hacer nada. Contra las cuerdas, esta iba perdiendo la conciencia, sumiéndose en el sueño eterno llamado muerte. Ya te vas a dar por vencida, como si se tratase de un fantasma. Los ojos de Nobume se toparon con aquella figura familiar parada en un campo de flores blancas dándole la espalda, y Saburo, caminando lentamente hacia ese hombre, sintió como el terreno donde estaba parado se abría de lado a lado, generando una gran grieta que le prohibió el paso. Aún no es tu hora. A paso lento aquella figura del excomandante del Mimawari-gun iba desapareciendo a la lejanía, dejándola sola. Todavía tienes a personas que te están esperando. No solo tu vida está en juego, también tienes otra responsabilidad en estos momentos. Los ojos de Nobume poco a poco iban siendo cegados por un gran destello a la distancia, mientras aquel terreno se iba destruyendo. En la realidad, Kamui estaba por rematarla con el golpe de gracia, el cual consistía en acertarle un golpe más al moribundo cuerpo de la mujer. Lástima que su confianza le costó caro. Igualando la velocidad del Yato, Nobume logró esquivar el golpe en el rostro al desviar el brazo de Kamui para luego, de un certero rodillazo, se lo quebrase, viendo en cámara lenta la sorpresa que este se llevaba al no poder sentir su mano. Sin titubeo alguno, Nobume le encajó una fuerte patada en el pecho de este, alejándole de ella, mientras Kamui veía asombrado cómo su adversaria le había roto el brazo. Dicen que hasta las presas más débiles se pueden volver extremadamente peligrosas cuando están arrinconadas. Creo que ese es tu caso. Ignorando las palabras de este, Nobume solo se limitó a agarrar nuevamente el bokuto de madera torpemente, pues los huesos de sus dedos estaban más que rotos después de todo el castigo por parte de Kamui.
Rompiendo un largo pedazo de tela de su ropa, esta envolvía su brazo y mano para que de esta manera pudiese agarrar la espada de madera de igual manera, terminando con un vendaje improvisado que por lo menos le permitía volver al combate. ¿Verdad que no soy tan fácil de matar? Con esas palabras Nobume se lanzó al ataque, donde Kamui contestó de igual manera. El Yato pronto sintió el enorme aumento de velocidad de la mujer, era como si pelease con otra persona con la cual ya había luchado, como si esos movimientos los hubiese visto en otra parte. Cuando de repente la espada de madera acertó en el blanco, azotando el cuerpo entero de Kamui, siendo herido por primera vez. Es ahora o nunca. Sin perder un segundo más, Nobume dio comienzo a una secuencia en cadena de veloces estocadas en contra de su adversario, que no podía hacer nada por defenderse. Debo terminarlo con el siguiente ataque, de lo contrario, a continuación solo se pudo escuchar el desmembrar de la carne por todo el sitio. Nobume había insertado el bokuto de madera entre las costillas de Kamui, pero, de igual manera, ella había sido atravesada por el paraguas, mientras gruesos hilos de sangre se escapaban por la comisura de sus labios. Esa forma de atacar, la simple manera en la que agarras y usas la espada, es idéntica a la de ese sujeto. Al parecer estuviste mucho tiempo con el señor samurái. Pese a las palabras de este, Nobume iba perdiendo el conocimiento por la enorme herida en su pecho, o así lo hubiera querido hacer, de no ser por el enorme resplandor frente a ella. No se trataba de aquel estúpido túnel que todos afirmaban ver cuando morían. A espaldas de Kamui veía la viva imagen de los dos únicos hombres que de alguna manera la hicieron sentir viva y que le dieron un propósito para vivir. Se trataba de Gintoki e Isaburo. A esa distancia solo podía ver las espaldas de ambos, y que por más que tratase no podía alcanzar. ¿Acaso moriría sola en ese lugar? No podría volver a ver ese rostro nuevamente, y sin querer queriendo su vida pasaba frente a sus ojos. Sin ningún tipo de jerarquía nacería despreciada desde pequeña, pues como una arma la trataron, y así solía ser, adoctrinada para poder cumplir cualquier misión, sin pensar que por ese camino conocería a aquel hombre del permanente suceso con el cual su vida cambiaría para siempre. Temiendo las acciones que Gintoki había mostrado, como monstruos, todos sus amigos lo trataron considerándolo una amenaza. No tardaron en actuar para asesinarlo sin más. No obstante, ella misma le brindaría su amabilidad al joven, pues le salvaría la vida, llevando en su alma a esa persona. Viviría, con un duro recorrido el transitar los uniría. Logrando convivir de aquel crudo incidente. Pasarían los años, pero el rechazo seguiría vigente pese a sus buenas intenciones. Sin embargo, hallaría personas que no le temían, fuertes dragones que a la Yorosuya se unirían. Ese evento le otorgó una luz en su trayecto y sería el resplandor para un nuevo comienzo. Fue que así la comandante del Mimawari-gumi, desmesurada guerrera envuelta en aquel calor, con el amor hacia ese hombre, la impulsó a convivir al lado de todas, acabando enemigos que se imponen en el rumbo junto a las dragonas. Descubrió su lugar en el mundo, pues ella no frenaría ante las adversidades. Decidida, abatirá con su espada a los rivales, sin rendirse hasta acabar con todos los rivales. Majestuosa e imparable mujer que jamás va a ceder. Así era como Gintoki la miraba, y como tal debía responder. Desesperadamente esta logró encajar un severo cabezazo hacia Kamui, que si bien no lo hizo caer, sí lo pudo aturdir por una brecha pequeña de menos de un segundo. Con un esfuerzo sobrehumano nuevamente tomó la katana de madera, lanzándose con su último aliento de vida. Para cuando Kamui abría los ojos, quedó absorto por lo que veía. Su adversaria era Nobume, y eso era claro. Entonces, ¿por qué estaba ese hombre en su lugar? Pronto los ojos del Yato se abrieron bruscamente por el dolor en su pecho, y aunque se tratase de solo un segundo, pudo apreciar cómo en lugar de una espada, dos fuertes estocadas le desgarraban el pecho con tal fuerza que lograron botarlo fuera del barandal de la azotea. Kamui podía apreciar en cámara lenta cómo la segunda estocada le pertenecía a ese samurái de cabellera plateada que junto a Nobume con un grito de guerra lograron llevarlo a esos extremos. Sin embargo, Kamui no iba a caer tan fácilmente. Por la experiencia en los combates, Kamui sostuvo la espada entre sus manos, imposibilitando que su adversario retirase el sable de su pecho para que así este pueda llevársela consigo al gran abismo. Mas nunca esperó que Nobume voluntariamente saltase con el de la azotea. ¿Quién rayos haría eso? Se trataba de una altura de más de 30 pisos donde ambos resultarían con heridas letales. Siendo él un Yato podría sobrevivir, pero una simple humana, lo que Kamui no sabía era que había despertado algo mucho más peligroso que toda la raza Yato en modo berserker, y ese algo estaba por averiguarlo.
A una velocidad sobrehumana, Nobume empezó a correr sobre la pared del gran edificio usando cada paso como impulso para impedir que Kamui lograse zafarse de la estocada en su pecho. Perdiste por una única razón, me hiciste enojar. Apenas escuchó eso, ambos cayeron al suelo pesadamente generando un gran escándalo por todo el lugar. Kamui yacía inconsciente tirado en un camión de frutas debido a su negligencia al haber subestimado a su oponente, mientras que Nobume yacía colgada de su brazo en un barandal. No hacía falta decir que ese brazo estaba más que roto con los huesos que se le salían por el músculo, lo único que quería era dormir, pero el enorme brillo a la distancia pegó fuerte en sus ojos. Se trataba del sol anunciándose por las montañas. Cayendo al suelo de rodillas se dispuso a caminar lentamente con la meta fijada. La Yorosuya no podía estar tan lejos ahora. Apoyándose en el Bokuto daba uno que otro paso tambaleándose mientras resistía todo lo que podía para dar un paso más hasta que por fin, los ojos de esta se llenaron de esperanzas al visualizar el hogar de la Yorosuya a solo unas cuadras. La alegría fue tanta que no se había dado cuenta de la persona a su espalda, tan cerca, pero tan lejos. Hola Nobume. Pronto las esperanzas de esta desaparecieron al oír esas palabras a su espalda. Podía sentir como la desesperación nuevamente se apoderaba de ella. Pasaba por aquí y me encontré con el tonto de mi yerno inconsciente. ¿Qué crees que habrá pasado? Velozmente Nobume mandó un tajo limpio topándose con nada más que nada su espada solo había cortado el vacío. ¿A dónde crees que estás apuntando? Pronto el cuerpo de Nobume cayó pesadamente de rodillas mientras sentía como las pocas fuerzas que le quedaban desaparecían. Mirando su cuerpo veía como ésta estaba perforada por varias lanzas en todo su cuerpo, con el gran milagro que ni una de esas le había tocado el vientre, pero aún así eso no dejaba de ser letal. Levantando la vista, lo único que logró alcanzar a ver fue a Gintoki caminando hacia la dirección contraria de ella. A esa distancia quizás la escucharía por algún grito de auxilio, pero, por más que tratase de gritar, su garganta ya no respondía. Una de esas lanzas le había perforado los pulmones y con ello su garganta. Es una pena, estás tan cerca de tu única salvación, aunque dudo mucho que logres alcanzarlo. Sin importarle aquellas palabras, Nobume daba cada paso, pese a sus heridas, con la ilusión de alcanzar a Gintoki, pero pronto todo el mundo empezaba a verse extraño. Veía como todo el lugar se ponía al revés. Para cuando se había dado cuenta, su cabeza había sido seccionada por el bokuto de madera que el extraño había alzado. Jin-chan, con esas últimas palabras la vida de esta se apagó lentamente mientras sus ojos se cerraban lentamente ante Sougo, que solo veía como el cuerpo sin cabeza de Nobume aún seguía caminando con los brazos extendidos. Qué mal por ti, hubieras llegado muy lejos. Dicho y hecho, este paso a irse de ahí no sin antes chasquear los dedos para que varios hombres apareciesen y limpiasen la escena del crimen. Fin del flashback. Eso había sido todo lo que Kamui relató, más lo último tan solo lo pensó Sougo al recordar lo que pasó en la madrugada de ese día. Pronto todos empezaron a pensar sobre la situación, más nunca se dieron cuenta del estado catatónico en el que se encontraba Gintoki mirando a su única amiga muerta frente a él. Sougo, quien se percató de ello, supo que solo hacía falta un pequeño empujón para destrozar la cordura de Gintoki, y qué mejor cosa que lo que pensaba en esos momentos. Con solo voltear su rostro en una dirección, unos hombres de negro arrojaron un objeto que quedó insertado frente a Gintoki junto a la cabeza de Nobume. Se trataba de su propio bokuto bañado en sangre seca. No hacía falta decir que aquella arma había sido la responsable de haberle quitado la vida a Nobume. Su propia espada había dado fin a la única mujer que creyó en él desde un principio. Con las manos temblando, Gintoki no pudo evitar aferrarse a los restos de su querida amiga, observando con detenimiento las facciones de esta mientras la envolvía en sus brazos, oprimiéndola delicadamente contra su pecho, enterrando su rostro en la larga cabellera de esta. Aunque los demás no lo viesen, Gintoki no hacía otra cosa más que pedir perdón una y otra vez, mientras derramaba lágrimas en silencio, sosteniendo a la única amiga que creyó en él, que jamás lo abandonó pese a que todos le dieron la espalda. Quería gritar con todas sus fuerzas, pero el nudo en la garganta se lo impedía. Tan solo podía llorar descontroladamente sobre sus restos de rodillas, maldiciéndose a sí mismo por involucrarla en todo esto. Sin embargo, los ideales por los que había estado luchando hasta ahora cambiaron drásticamente.
Ahora se había vuelto personal, con todo el dolor desaparecido, pudo ponerse de pie dando media vuelta hasta encontrar un lugar adecuado donde poner a reposar la cabeza de Nobume. Incluso muerta Gintoki podía apreciar el rostro tranquilo de esta. Te prometo que regresaremos a casa, solo espera, por favor. Todo mundo, pese a no saber lo que sucedía, no pudieron evitar parar la discusión por la muerte de Nobume a manos de Sougo, y es que a pesar de a nadie le gustase pensaban dejar ir a Gintoki, mas nunca esperaron lo siguiente. Caminando en solitario, Gintoki se posicionó frente a todos, mientras en su brazo sostenía su sable de madera apuntando hacia ellos. Lárgate, ya no tienes nada que hacer aquí, arreglaremos las cosas otro día, vete a curarte esas heridas antes de que mueras. Fueron la última advertencia de Umibouzu hacia un samurái que aún seguía blandiendo la espada. ¿Quieres continuar? A pesar de todas tus heridas, Sarutobi solo veía como la vista de Gintoki ahora estaba fijada en todos y no solo en Sougo. Jin-san, como si se tratase de susurros, Shinpachi no podía ver a su antiguo amigo con ojos de no ser un asesino, pero, huye de aquí, si te quedas solo harás que te maten. La voz de aquella mujer le pertenecía a Sarutobi, ya estaba harta de jugar a la buena muchacha y por fin se había dado cuenta de al menos una parte de la verdad. Aquel hombre que se ganó su corazón jamás haría algo que arriesgase la vida de las personas. Ese no era el Gintoki que conocía. Es posible que si me enfrente a ustedes muera y mi cuerpo sea destrozado, pero, si no hago nada al respecto, entonces será mi alma la que rompa en 1000 pedazos. Desapareciendo de la vista de los demás, su objetivo no salía de sus ojos. Para cuando Sougo se dio cuenta, tenía a sus espaldas a un peligroso hombre a punto de cortarle la garganta de un limpio movimiento, mientras el trueno a sus espaldas resaltaba el único ojo escarlata en su rostro como si se tratase de un demonio come cadáveres. Fin del capítulo.